Radio 4G. El futuro es ahora. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados. 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula en Radio 4G. Hoy os tenemos preparada una edición absolutamente extravagante. El mundo y su historia están llenos de personajes raros, pero que muy raros, cuyas vidas andan a caballo entre el genio, la locura y la excentricidad. Compositores, políticos, artistas, científicos, literatos, deportistas... Bueno, en fin, ninguna profesión se libra de ello. Así que, como el contenido del programa de hoy es muy amplio y completamente extraño, asombroso y excepcional, os avanzamos una muestra en el siguiente sumario. ¿Os imagináis un teatro de ópera en plena selva amazónica? Pues en el Zurrón del Caminante nos iremos hasta la Amazonía peruana para conocer una curiosa y extravagante historia real. Nuestro crononauta Guillermo Díaz se trasladará hasta la época de la Cuarta Cruzada, a principios del siglo XIII, para conocer a Enrico Dandolo, Dux de Venecia, un personaje peculiar que tuvo el dudoso honor de conquistar, arrasar y saquear la bella ciudad de Constantinopla. En el taller del pintor veremos si es real el tópico de que todos los artistas son extravagantes y veremos algunos casos, como el del fotógrafo Wiking, la pintora Millie Brown o el escultor Ron Mueck. Sin olvidar, por supuesto, pero ya a lo largo de todo el programa lo iremos viendo, todo un clásico de la extravagancia, Salvador Dalí. En la sección Asuntos Espinosos, Israel Espino nos hablará de un personaje fascinante de la época de Felipe II. Músico, coleccionista de rarezas, constructor de autómatas, bueno, en fin, todo un personaje. Se trata de Juan de Espina. Contaremos también con la sección Casos extraños y extremos, en la que Fermín Mayorga nos ilustrará sobre una serie de personajes grotescos propios de las fiestas populares de San Blas. A continuación abriremos la tertulia con nuestro filandón y pondremos la guinda al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello será posible gracias a la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas 2 extravagantes horas que tenemos por delante. Os recuerdo un día más la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, y por supuesto nos podéis encontrar también en las redes sociales, en Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y sin más demora, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos en un mundo de personajes curiosos, sorprendentes, excéntricos, asombrosos, extraordinarios y sobre todo muy raros. Así que comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. ¿Os habéis planteado alguna vez si existe una relación directa
entre genio y excentricidad? Desde siempre, la genialidad ha despertado asombro, pero también suspicacia. Especulando sobre la melancolía, Aristóteles se preguntó por qué todas las personas que destacan en artes, en política y otros ámbitos parecían también dominadas por lo que él denominaba la bilis negra. Pero más allá del interés del filósofo por dicho temperamento, la pregunta también puede leerse a partir de esa curiosidad que despiertan las personas que destacan, una fascinación alimentada doblemente por el enigma de su genio y la excentricidad de su conducta. Esta noche vamos a ver un muestrario de personajes extravagantes. Algunos de ellos notables, que rayan la locura. Otros, la genialidad. Pero de lo que no cabe duda es que, en muchas ocasiones, la frontera entre una y otra es prácticamente imperceptible. Bueno, y empezamos, como siempre, pues presentando a todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. Hola, muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. ¿Qué tal, genio, excentricidad? ¿Tú crees que existe esa relación? Sí, claro que existe. Hay un refrán que dice que de sabios, poetas y locos todos tenemos un poco. Y de loco a excéntrico, pues hay un pequeño paso. Yo creo que la excentricidad también es un elemento subjetivo. Nosotros siempre pensamos que son excéntricos los demás. Como no hay nadie exactamente igual, no hay dos personas iguales, lo que para unos es excentricidad, para otros es normalidad. Y lo que para unos es friki, para otros es coleccionismo. Entonces yo creo que esa excentricidad bien entendida, es decir, sanamente entendida, me parece que es totalmente indispensable para cualquier actividad artística y cualquier actividad profesional, porque es lo que te da esa singularidad, esa rareza, esa perspicacia a la hora de afrontar un tema que a lo mejor otros no. En informática hay muchos excéntricos y todos los excéntricos te puedo asegurar que son genios. Bueno, dicen, y eso en el ambiente teatral, en el ambiente también cinematográfico. En la radio no lo sé, Álvaro, ya lo veremos, que todos los técnicos, bueno, pues tienen ese punto de excentricidad. Ese punto de locura, pero yo creo que ese punto de locura es un punto maravilloso, ¿no?, para enfocar las cosas. Y mejor eso que no la normalidad. Cuando alguien es muy normal, el que hace sota y caballo rey en toda su vida, pues qué vida más triste, ¿no? Anodino. Es anodino. Entonces yo creo que esa excentricidad, que ya digo que para mí es un elemento subjetivo, porque no todo el mundo va a coincidir en la misma definición, y además hoy veremos, ¿no?, a lo largo del programa cantidad de ejemplos, ¿no?, de estos, desde Fitzcarraldo hasta Juan de Espina o pasando por Verbier, que algunos evidentemente se pasan 3 pueblos, y si se pasan 3 pueblos ya no son excéntricos, son otra cosa. Pero aún así, desde un punto de vista clínico, se sabe que la cierta locura y cierta genialidad van unidos. Lo que pasa es que también es verdad que a veces van unidos momentos de exaltación con momentos de depresión, y entonces eso tiene otro nombre, que son trastornos bipolares. Sí. Pero la excentricidad, ese mundo de magos, de locos, de excéntricos en el que estamos rodeados, y yo creo que los que estamos aquí podemos participar de esa excentricidad. Un poquitín, ¿no? Un poquitín. Yo creo que bienvenida sea. O sea, hay que aclamarlo y hay que reivindicarlo. De ahí que este programa se llame así, precisamente, Excéntricos. Excéntricos. Sí, bueno, yo me imagino que por aquello de la profesión, don Marcos Carrasco también tendrá un punto de excentricidad. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. No sé yo si eso se da en este caso, porque hoy no me he venido ni con túnica ni con barba. Hoy, para llegar la contraria, lo que he hecho es, venirme con un aspecto absolutamente para pasar desapercibido, ¿no? Sí, lo que pasa es que es ese topicazo, ¿no?, que siempre hemos dicho, claro, que de los artistas, ¿no? Sí. Que no hay un artista que no sea excéntrico. Imagínate, David, Jesús y los que estamos aquí, que yo provengo de un mundo como es la Facultad de Bellas Artes, donde es un auténtico muestrario de fauna absolutamente extraña que te quedabas alucinado, porque no se sabía si separar la genialidad del montaje, del numerito, si eso iba todo llamar junto, la atención,
llamar la atención, porque luego, como veremos en las secciones y en el filandón, veremos cómo se puede separar una cosa de la otra, y hay que tener un buen ojo, porque eso se ha utilizado muchas veces como marketing para vender cosas, ¿eh? Claro, porque la extravagancia, la excentricidad debe ser natural. O sea, debe venir de cosecha propia, ¿no? En el propio ADN. Que se lo digan a Dalí, si era natural. Bueno, ese es un caso muy especial. Yo creo que había de todo, ¿no? Que había de todo. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. ¿A ti te gusta ser más anodino o excéntrico? Bueno, eso es muy fácil de contestar, ¿eh? Soy un rarólogo. Un raro. Soy un rarólogo. Entonces, como buen rarólogo, pues hombre, algo raro tengo. Creo que soy bastante raro, pero vamos. Soy un raro que disimula muy bien. Creo que a primera vista parece bastante normal. Sí. ¿Tú crees que disimulas? Que pasa desapercibido. En cualquier caso, hay una cosa que quiero... Es un pequeño matiz a lo que ha dicho Marcos. Y es que, bueno, por ejemplo, el caso que he traído yo, es decir, hay gente que muchas veces no sería considerada extravagante o rara hoy, pero sí lo era en el momento en que vivieron. Entonces, esta gente normalmente llamamos gente que se ha anticipado, que ha avanzado mucho sobre la época que, por la razón de la naturaleza, le vio nacer, que sin embargo parecen sacados de contexto, pero que el contexto está al extremo de parecer fuera de su siglo. No hablo de genios, no estoy hablando de los casos que podríamos comentar parecidos con, no sé, Leonardo da Vinci o personas que son realmente asombrosas, sino gente que aparentemente es normal, que lo que hace es aparentemente normal, pero no en la época en la que vivieron. Y esos casos a mí me han llamado siempre mucho la atención porque son personas que tienen muchas veces enormes problemas. En otras ocasiones llevan una vida completamente normal dentro de su rareza, pero que lo que hacen es percibido por sus contemporáneos y coetáneos como algo absolutamente absurdo, delirante, pintoresco o extraño. Eso va desde sus obras a su comportamiento, desde su forma de vestir o de ser hasta sus aficiones. Y que, sin embargo, si lo viéramos desde el punto de vista actual, diríamos, qué tipo más genial y qué bien se lo pasó y qué divertido. Pero las cosas no se pueden sacar a veces de contexto porque te dan muchísimos problemas. Bueno, también nos acompaña esta noche nuestro compañero, nuestro colaborador, Fermín Mayorga. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, a ver, acércate un poquitín mejor el micrófono. Sí, bájalo. Por aquello de que las sillas no te pilla muy alta. Dime. Fermín, a lo largo de la historia, bueno, pues las rarezas, esas excentricidades, bueno, pues se han vivido, como estaba comentando también Carlos, ¿no? Hay que contemporaneizar. Tengo yo y la lengua también de trapo. Entonces, ¿pero cómo se vivía en ese periodo de Edad Media, ese periodo del Renacimiento español? Hombre, las personas excéntricas tenían que tener muchísimo cuidado porque había, lógicamente, una línea de poder que era contraria a todo eso, ¿no? Ellos quizás cuando ejecutaban o desarrollaban algún tipo de actitud, desde su libertad, como así lo podían entender, chocaba directamente con los poderes fácticos del momento, con lo cual muchos de ellos, pues lógicamente, a veces se vieron abrumados y se vieron dinamitados, sobre todo sus vidas, por entes que ya conocemos, ¿no? Y que les hicieron algunos incluso desaparecer, ¿no? Como personas vivas en el mundo en el que vivían. De todas formas, me imagino, y eso vale para todos, y en este caso, en aquel momento histórico, yo me imagino que estas excentricidades, estas rarezas, solo se las podían, bueno, pues las podían tener pues la gente de la nobleza, la gente adinerada y, por supuesto, pues los reyes o emperadores, ¿no? En sus casos, bueno, hasta cierto punto estaba bien visto. Otra cosa es ya cuando bajabas del escalafón social, pues la cosa ya era... No, había una doble vara se de vivía medir. de otra manera. Había una doble vara de medir. Es decir, mientras a lo mejor a la sociedad civil, por ser excéntrico, se le condenaba, a estos poderes fácticos, a sus miembros, prácticamente no se les condenaba, sino que a veces, bueno, pues se le podía echar una determinada reprimenda puertas adentro para salvar una determinada honra, ¿no? Hombre, eso se veía claramente dentro de la Iglesia, a cuántos cardenales, cuántos papas se les permitía tener ahí a sus bastardillos y no pasaba nada. Claro. Sin embargo, lo tenía otro, y esa rareza sexual, y ya no te digo si es una rareza religiosa que se convierte en herejía, era perseguida. Claro que eran dos varas de medir, porque la que medía eran los que estaban arriba y hacían y deshacían. Ocurría antes y ocurre ahora, ¿eh? Tampoco hemos variado mucho en eso. Pues la verdad que no. Bueno, pero incluso antes hablamos, en todas las profesiones pasa, en todos los ámbitos. O sea, hoy en día, por ejemplo, y tú es un mundo que lo conoces también, el mundo de la cocina. Antes, todas las innovaciones que se hacían, digo antes, hace unos 20, 30 años atrás, eran cuanto menos, o sea, de lunáticos. Hoy en día, si no innovas, si no tienes, y además eso lo estamos viendo constantemente en programas en televisión y en revistas, o sea, si no innovas, te quedas anclado
y no tienes prestigio. Hoy la cocina molecular, por ejemplo, quizá para mucha gente... Verdaderas rarezas, ¿eh? Claro, para mucha gente pues algo extravagante, ¿no? Desde ese punto de vista. Sin embargo, pues hay personas y grandes cocineros que están trabajando ese mundo de la cocina molecular. Y muchos oyentes se preguntarán, ¿y qué será eso? Pues una extravagancia más dentro del mundo del trabajo de la gastronomía, ¿no? Es que si seguimos así, lo que va a ser extravagante es el cocido, la fabada, Claro, los platos tradicionales de la abuela. Es aquello de la deconstrucción del cocido. Totalmente. O de la tortilla, que la hace sin patatas y sin huevos. Totalmente. Bueno, haylo, ¿eh? Hombre, por eso. Con esos polvitos, ¿no? Como la huevina se llama. Sí, Claro, sí, se asocia a huevos y polvo, ya que te cuento. De todas formas, yo creo que Jesús lo dijo antes, viva la excentricidad, porque Claro. es una línea, un arte de la libertad de expresión, y yo creo que hay que aplaudirla. Bueno, como veo que ya hemos entrado en materia y ya Jesús ya ha soltado su primera Chascarrillo. Claro, de la plitorita. Bueno, y ya que hoy además tenemos un sumario especialmente apretado, vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones, la de nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta, que aunque no ha podido estar aquí con nosotros en el estudio, nos ha dejado el zurrón del caminante repletito de contenido. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Buenas noches. Aunque no pueda estar hoy físicamente en el programa, sí quisiera llevar nuestro zurrón a un lugar donde se ambientó de una manera un tanto caricaturizada una extraordinaria película filmada por el alemán Werner Herzog alrededor de un personaje bastante extravagante que se llamaba Brian Sweeney Fitzgerald, más conocido como Fitzcarraldo. En la trama de la película nos le presenta como un auténtico forofo de la ópera que a finales del siglo XIX decide edificar un teatro en el corazón de la selva peruana. Para ello emplea gran cantidad de dinero que gana a base de la extracción del caucho, y la idea es hacerlo dentro de un barco que, llegado a cierto punto del río, ha de ser trasladado cruzando una montaña en la que suceden multitud de incidentes. El rodaje, realizado en la Amazonía peruana, tuvo muchas dificultades, no solo de tipo técnico, sino también por los enfrentamientos con las tribus locales que participaron en el rodaje o fueron meros espectadores. Todo esto añadido a que el protagonista, Klaus Kinski, tenía muy malas relaciones con el director, que en principio pensó en otros personajes como Mike Jagger, el cantante de los Rolling Stones, o Jason Robards, que enfermó y no pudo seguir con el rodaje. Lo que es notable de esta película es el contraste entre los esfuerzos por trasladar tan enorme barco en medio de la selva y escuchar la música de Popol Vuh o música de ópera en algunos de sus momentos más notables. También es verdad que es una película que no sea quizá fácil de encontrar, pero merece la pena si alguien la consigue ver. Y realmente está basada en un personaje real que se llamó Carlos Fermín Fitzcarrald López, nacido en San Luis en 1892 y que dedicó su vida a la explotación del caucho peruano, a la vez que se le conoce por el descubrimiento de un istmo al que dio precisamente su nombre. El presidente Alan García, precisamente a la provincia que se había llamado de San Luis, dentro del distrito de Ancash, le puso el nombre de este explorador. Y en cuanto al barco, está inspirado en uno llamado la Contamina, cuyo casco fue trasladado a través de 10 kilómetros de selva en la que participaron más de 1000 indios piros y campas y unos 100 caucheros que tardaron aproximadamente un par de meses en hacerlo, sobre todo teniendo que superar una elevación de cerca de 500 metros de altura, haciendo rodarla sobre troncos de cético y tablas de cedro, empleando cuerdas grandes. Ese fue precisamente el episodio que inspiró a Werner Herzog para hacer la película Fitzcarraldo. La realidad auténtica es que las malas relaciones del aventurero real con algunos de las tribus de la zona, como los machos y los guarayos,
se saldaron con algunas expediciones punitivas que fueron especialmente duras con los nativos y efectivamente pues murieron bastantes. Con esto, nuestro zorrón del caminante nos ha dado un pequeño paseo por la selva peruana. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta, que ha estado ahí, Maese Cuesta, está pachuchillo, pero desde aquí le damos todos los ánimos del mundo, todo el equipo, para que pronto se restablezca y esté de nuevo aquí con nosotros dándonos mucha guerra, guitarra incorporada. y al hilo de lo que estaba comentando de ese Fitzcarraldo, estamos hablando aquí a micrófono cerrado porque, Jesús, tú estuviste por esa zona. Yo estuve en el Amazonas hace unos años, ¿no? Haciendo un recorrido por distintas partes de Brasil, que es todo un subcontinente, y en el Amazonas, pues lógicamente, quería ver dos lugares, que era Iquitos y era Manaos. Iquitos al final no lo pude ver. Es más de Perú, claro. Claro, entonces, bueno, me quedé con esas ganas, ¿no? Porque yo quería ver la otra parte del Amazonas, pero bueno, sí que Manaos cayó dentro del recorrido brasileiro. Y claro, una de las cosas que me llamaba la atención, porque conocía la película de Werner Herzog y vi la interpretación que hizo Klaus Kiss, que la verdad es que mejor interpretación imposible, ¿no? Porque para interpretar a le pegaba, ¿eh? A un zumbado, la verdad que Klaus Kiss que le pegaba. Y se pegaba en el sentido literal, porque las tuvo muy enconadas con el director, ¿no? Pero aún así, yo creo que quedó una película bastante brillante. Y bueno, lo que me comentaba el guía cuando estuve en Manaos, tenía mucho interés en ver la ópera, la vi desde fuera, por dentro no la pude ver, es que, claro, estamos hablando de la época de la Belle Époque, de finales del siglo XIX, y era muy curioso porque allí no te iban los indígenas a la ópera, te iba la gente alta, en fin, los grandes magnates del caucho, y en el Amazonas pues hay solo dos periodos, por decirlo así, el periodo de lluvias y el periodo seco, pero siempre hace un calor tremendo. Y justo cuando se inaugura la ópera de Manaos, que por cierto hay mucha gente que no lo reconoce el mérito a Fitzcarraldo, pues las grandes señoronas, ¿no?, del momento iban con vestidos de pieles, o sea que tenían que pasar un calor tremendo para asistir a la ópera, pero era la tontería, era... Eso sí que es un ritual excéntrico, sí totalmente. Es masoquismo puro, sufrimiento allí. Claro. Y luego hay que desmentir un poco que siempre se dijo que el que había inaugurado la ópera de Manaos era Caruso, y parece ser que Caruso nunca llegó allí, ¿no? Yo creo que el calor y los mosquitos le echaron para atrás y al final sí estuvo en otros teatros de la ópera en Brasil, pero no en concreto en Manaos. Pero vamos, era curioso verlo, y sobre todo la magnificencia de un sitio como ese, que dices, ¿qué pinta aquí un teatro de la ópera? Eso sí que es una excentricidad arquitectónica, y sobre todo conociendo un poco la parte biográfica de este personaje, que también lo ha glosado Juan Ignacio. Sí, eso era la extravagancia, esa excentricidad, y otra cosa ya era la tontería que tenían las que llevaban los abrigos de piel. Claro, no, los de piel y de todo, te puedes imaginar, o sea, pero bueno, era el momento, y una ópera en medio del Amazonas, y no llevar tus mejores pieles, pues bueno, parece que para ellas era horroroso, pero debían pasar un calor tremendo, pero bueno, ya te digo. Hay que se iban, y bueno, y aquí en este caso siempre se podría decir, siempre tendrían a alguien que la abanicaba, ¿no? Pero me extraña. Y ahí está, ha tenido muchas reformas ese teatro, y lo que se ve actualmente, que le llaman así el Teatro del Amazonas, no tiene nada que ver con el teatro que se inaugura a finales del siglo XIX, pero desde luego sí que fue una proeza, y se puede decir que fue una machada de Fitzcarraldo. Bueno, pues de ese personaje de Fitzcarraldo nos vamos, en otra de las secciones, a otro personaje peculiar, la verdad que no muy simpático. El crononauta.
Bueno, y estamos ya ahí con nuestro crononauta al otro lado de la línea, Guillermo Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, David, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí empezando el año en condiciones como debe ser, con buenos amigos alrededor, con el programa y por supuesto pues teniéndote ahí nuestro crononauta particular, como decimos, el que hoy pues te has ido bastante lejos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pues sí, me he ido a Constantinopla en el año 1206, que por cierto me dan recuerdos para Juan Ignacio, que lo conocen y dicen que es mejore. Fíjate, hasta en Constantinopla, la antigua Estambul, pues conocen a Maese Cuesta, así es que no me extraña. Sí, porque ya era un hombre de mediana edad él por aquí, entonces que se lo recuerdan, que un abrazo, dicen. Bueno, y hoy íbamos a abarcar, y vas a traernos ahí un personaje. Antes yo decía que no era muy simpático porque, arrasó, varias grandes ciudades de Europa, del sur de Europa, en honor a esa cuarta cruzada, por aquello de matar en nombre de Dios, de lo que hoy en día, además, desgraciadamente, pues parece que vuelve a estar en boga. Y este personaje, como decía antes, era muy peculiar, tuvo el dudoso honor de conquistar, arrasar y saquear esa bella ciudad de Constantinopla. Pues sí, se trata de aquellos que hayáis estado en hoy Estambul. Bueno, veréis que hay una plaquita que pone, una plaquita no es muy pequeña, está en una lápida que pone Enricus Dándolo. Eso fue la primera vez que yo escuché hablar del personaje que he venido a ver en este viaje. Y se trata, decía, ¿quién será este tipo aquí enterrado con una placa en Santa Sofía? Ni más ni menos, ¿eh? ¿El qué? Ni más ni menos que en Santa Sofía. Por eso, además no hay mucha más gente enterrada, o sea que no es un honor habitual. No, desde luego. Lo que tienen allí. Entonces, resulta que indagando, pues ves que se fue el 39 dux o duque de Venecia, que era el máximo mandatario, pues tanto a lo largo del siglo XI, XII y XIII en esta magnífica ciudad. ¿Qué hizo este tipo para poder estar ahí? ¿Qué tenía? Pues en este viaje al siglo XIII os cuento. Hace unos años, en 1198, el Papa Inocencio III, nada más ocupar su cargo, decide convocar la Cuarta Cruzada, que tendrá como misión pues rescatar Jerusalén. Entonces, en paralelo, tengo que apuntaros que en Constantinopla había un mar de fondo que pues, los griegos ortodoxos que vivían por allí andaban matándose entre ellos por el trono del emperador de Oriente, vacante desde 1180. Y de la lucha surgió la familia Ángelo, a cuya cabeza estaba Isaac II, y que gobernó entre 1185 y 1195. Como era un tipo un poco casquivano, libertino, su hermano se hartó de él, le arrancó los ojos y lo encerró. ¿Bien? Una práctica bastante habitual, como veremos a lo largo de esta historia. Entonces comenzaba el reinado de Alejo, el emperador Alejo, quien ordenó encerrar a su vez a su sobrino, al hijo de Isaac, el príncipe Alejo. Y este se escapó en una argucia, sobornó a un tipo y se fue corriendo. Y ahora volveremos a enlazar con esta historia. Bien, volvemos con el Papa y la convocatoria de su cruzada. Un grupo de nobles franceses se hizo cargo de reclutar un ejército que inicialmente, aparentemente, iban a ser 35.000 hombres. Una cifra inmensa porque además repetía más o menos los que acudieron a la primera cruzada, que fue un éxito. Entonces, pues haciendo los preparativos del viaje, evidentemente deciden no hacerlo a pie, no quieren ir a Jerusalén a pie, porque sobre todo una vez uno va alejándose de Europa y se va centrando en Oriente Medio, la climatología y todo pues supone unos gastos y unas pérdidas y unas enfermedades brutales. ¿Qué deciden? Pues contratar una flota en Venecia. Y aquí es donde dan con nuestro personaje extravagante. ¿Quién mandaba en Venecia? Pues el dux Enrico Dándolo, que curiosamente había sido nombrado dux ya con 80 años. Ojo, 80 años en 1198. Y además ciego, se había quedado ciego. Hay quien dice que de un golpe, hay quien dice de unas cataratas. Tiene más pinta de cataratas por la misma edad. Pero vamos, no ve tres en un burro. Entonces, los nobles franceses negocian con el dux que le pagarán 85.000 marcos, más o menos, por la manutención del ejército durante 9 meses y por la construcción de la flota.
Para que os hagáis una idea, aquí en el siglo XIII, 85.000 marcos es 2 veces lo que gana el rey de Francia. Bien, cegados por la fe, dentro del ánimo de matar musulmanes y volver a Francia a cortarle a las chicas sus aventuras en Tierra Santa, dicen que sí y firman a lo loco nuestros héroes, nuestros cruzados. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento, cuando tienen que ponerse en marcha, a Venecia, donde habían quedado una playa en Venecia, en la playa del Indo, en vez de 35.000 cruzados, aparecen 12.000. El resto pues se han ido rajando, mira, no me pilla bien irme de cruzada hoy, tal, no vienen. ¿Qué ocurre? Pues que dice el Dux que vale, que son 85.000. Entonces los cruzados, oigan, mira, que es que sale ya por cabeza, se nos ha triplicado el coste, que ha venido un tercio de la gente, tal, y el Dux, Enrico dándolo, dice que sí, que son 85.000. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los cruzados empiezan a remover cielo y tierra y consiguen reunir 50.000 marcos, pero les quedan 35.000 para darle. Por cierto, los marcos en aquella época tenían una cara grabada que era, por un lado, la del Dux y por la otra la de Jesucristo, los dos tíos más importantes que consideraba el Dux que había en la historia. Bien, ¿cómo vamos a pagar los 35.000 marcos? Pues a Enrico se le ocurre una forma de pago muy particular, que es, mirad, tenemos una ciudad rival ahí al lado, en lo que sería la antigua Croacia hoy, que se llama Zara, vamos a tomarla en mi nombre, y yo, de ahí con el botín, pues me pagáis y ya está. Entonces, algunos cruzados levantan la mano, oiga, tú que es que nosotros vamos a matar musulmanes, que es que Zara es una ciudad cristiana. Entonces, el Dux, que debía tener una elocuencia y una oratoria curiosa, decide que sí, que se va a San Marcos, a la catedral de San Marcos, jura el juramento cruzado, se pone la cruz en el pecho y se pone al frente de la cruzada. Todo el mundo impresionado de ver un viejo de 80 años, ciego, ponerse al frente de la cruzada y le siguen. ¿Y qué hacen? Arrasan Zara. Y matan a toda la población, violan a todas las mujeres, decapitan niños, una alegría, vamos. Y eso que no era, como tú bien apuntabas, algo propio de la cruzada, porque no eran... No, estamos hablando de... Cristianos contra cristianos. Claro, exactamente. Me imagino que Inocencio III los excomulgaría, como mínimo. Sí, bueno, de hecho, Inocencio III mandó una carta de excomunión, pero el emisario del Papa, todas las cruzadas llevan así como un tipo que es el contacto con el Papa, ¿no? Lo cogió el Dux aparte, el Enrico, y le dijo, oye, mira, ¿por qué no te guardas la carta de excomunión para que no se enteren? Porque a esta gente no le va a sentar bien, guárdate la carta. Total, que se los excomulgan, pero no se enteran. Pues empieza bien la Cuarta Cruzada, ¿no? Claro, es que el Dux era un personaje. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pero iba a tientas el tío. Claro, sí, bueno, imagínate, dando palos, pero afinado el tío. Aniquilada Zara, están ahí moviendo los escombros, dando con el pie así y tal, y llega un tío, vestido así, muy bien vestido, con un séquito de gente, dice, hola, soy el príncipe Alejo, el verdadero emperador de Oriente. Y entonces todo el mundo, bueno, ¿y qué quiere estar? Bueno, evidentemente en Zara no había un duro. Cuando habían visto llegar a los cruzados, habían sacado todo el tesoro y no consiguen darle ni un marco al Dux. Ni un marco, o sea, la deuda sigue en 35.000 marcos. Y entonces que aparece el príncipe de Alejo y les dice, vamos a hacer una cosa. Se reúne con los nobles franceses y con el Dux y les dice, tomemos Constantinopla, me restauráis en el trono y yo pagaré las deudas que tenéis y proporcionaré tropas a la Santa Cruzada. Entonces, el Papa, que acababa de perdonar a los cruzados con la condición de que no masacraran más ciudades cristianas, pues parece que les hace jurar, ¿no? Oye, no toméis más ciudades cristianas y venga, a Jerusalén. Hay un debate. ¿Quién creéis que ganó el debate? Pues, hombre, evidentemente, conociendo un poquitín la historia, Constantinopla fue tomada, así que el Dux... Exacto, el Dux se puso en lo alto una mesa allí, y aquí que zarpa el ejército de cruzados, zarpa rumbo de Constantinopla. Imaginad las caras de los griegos que había dentro de las murallas. Entonces llegan allí a Constantinopla y dice el Dux, bueno, ¿qué puedo hacer? Y coge a Alejo, al príncipe que iba con él, y lo pone en la proa de un barco y empieza a pasearlo por el estrecho, por el Bósforo y por Dardanelos, por el mar de Mármara, para que lo vean, ¿no? Así, venga, ahora cuando la población vea a su príncipe aquí, pues se echarán a la calle y habrá un golpe de Estado.
Nada, ahí no conocía al príncipe nadie, la gente no hace ni caso, tal, y los cruzados ya ven abrumados que van a tener que tomar Constantinopla. Dice, coño, que va en serio esto, que va a haber que tomar Constantinopla. Bueno, pero al menos Constantinopla estaba en poder de los musulmanes, ¿no? Al menos se justificaba, no como el caso de Zara. No, pero es que Constantinopla estaba en manos griegas. Estaban en manos cristianas. Claro, eran cristianos. Por eso, si es que ellos eran ortodoxos. Iban a Jerusalén, pero dijeron, vamos a Constantinopla, porque ahí había más riquezas. Y lo tenían más es verdad. Por eso es que es una cruzada de cristianos contra cristianos. O sea, que era una burrada mayúscula al cuadrado. Constante. Militarmente es la leche, la operación. Además, el Dus hacía honor a su apellido. Allí iba dándolo todo. No, pero es que, aparte, el tío militarmente monta un asedio brutal, porque son muchos menos los asediantes, ¿eh? O sea, los cruzados son muchos menos que lo que tenían los griegos dentro. ¿Qué ocurre? Que el ejército de Constantinopla era la guardia varega, que eran mercenarios vikingos, que en cuanto vieron que la cosa se ponía fea, algunos pusieron pies en polvorosa, y por otra parte, pues los griegos cada vez que veían a un cruzado plantarse delante suyo salían corriendo. Total, que consiguen, tras una serie de asaltos, se bajaban a caballo de los barcos, habían hecho unas rampas, y bajaban a caballo, cargaban a caballos dentro del barco. Eso le daba, bueno, el ejército griego se llevó más de un susto, y en varias embestidas, que son un poco largas de contar, pues toman Constantinopla. ¿Qué ocurre? Mientras, en este ínterin, el emperador Alejo III, que es el que le había sacado los ojos al tío del niño que iba con los cruzados, pues intenta en una maniobra loca asaltar el campamento de los cruzados, que ahí están todas las provisiones, la comida y todo, mientras los cruzados están cebándose con su ciudad, y se lanza a la carga. Y allí solo había 500 hombres, pero 500 hombres con las cotas de malla, tal. Llega Alejo con los griegos, ven la pinta de los cruzados que salen, y ¿qué hacen? Se van corriendo. Pero Alejo ya se va corriendo, que coge oro, abandona a su mujer, a sus hijos, a todo el mundo, y se larga de la ciudad. Y entonces se quedan en Constantinopla aguantando un asedio ya que era insoportable, sin emperador. Solución: sacan al ciego, a Isaac. Ya tenemos 2 ciegos protagonistas, ¿eh? A Isaac II lo sacan de la cárcel y lo nombran emperador, que es el padre de Alejo. Y entonces a alguien se le ocurre que deben reunirse, que se reúnan Alejo hijo y su padre, con un intermediario. ¿Sabéis quién es, no? El Dux. El Dux, claro. Claro. El protagonista de la historia. Claro, llegan a un acuerdo y el Dux se reúnen, padre e hijo, se dan un abrazo, se funden un abrazo tierno, y les dice el Dux, vale, muy bien, mi dinero. Aquí me debe una pasta a todo el mundo, que yo he pagado este ejército, tal. Y entonces deciden que van a quemar oro, como no tienen dinero, empiezan a quemar oro de las iglesias y eso. Total, se produce una rebelión en la ciudad contra el emperador Isaac y contra el nuevo emperador Alejo, que los nombran coemperadores. Se produce una rebelión porque, claro, se han dedicado a fundir objetos, a fundir oro, han hecho polvo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Piden que los cruzados se queden, que se queden hasta la primavera. Entonces ya, la mitad de los cruzados que quieren ir a tomar Tierra Santa, la otra mitad, que como los cruzados no es que vayan con muchas mujeres, empiezan a violar a la población de Constantinopla, empiezan a saquear, a emborracharse. Durante todo un año están masacrando la población, están liando unos tinglados impresionantes. Y el pueblo nombra otro emperador. Ya tenemos 3 en la ciudad, Nicolás Carnavos. Atacan el palacio. Un líder popular llamado Murzufulo hizo prisionero a Alejo. Se autoproclamó emperador. 5 emperadores. Llevamos 5 emperadores en un año, ¿eh? desde que llegaron los cruzados. Y el Dux negoció de nuevo que con Carnavos y con Murzufulo y con todos se puso a negociar, pero ya no consiguieron llegar a ningún acuerdo y a él nadie le daba su dinero. Entonces ordenó un ataque total, los cruzados saquearon Constantinopla, violaron a todas las mujeres, pusieron en picas cabezas de niños y además hubo casos de clérigos que se llevaban objetos de las iglesias para llevárselas a las iglesias de Francia. Asaltaron la iglesia de Santa Sofía, pusieron a una prostituta a danzar en el altar mayor, nombraron emperador a Balduino de Flandes, que curiosamente era el que mejor caía, ¿sabéis a quién? Al Dux. Claro. Bien, y queda este resultado de la Cuarta Cruzada. Ciudades cristianas saqueadas, 2. Emperadores griegos depuestos, 6. ¿Vale? Retiradas de los griegos, del ejército griego durante la batalla, miles. Musulmanes muertos, 0.
Y esta es... Y eso que era una cruzada. Este es el legado del Dux Enrico Dandolo, que por cierto, cobró. ¿Vale? Cobró su deuda y consiguió, para cobrar su deuda, dar al traste con una cruzada, manejar a su antojo un ejército, tomar la ciudad más importante de la cristiandad en Oriente, tomarla por primera vez, ¿eh? Todo por la avaricia de un señor de 80 años, ciego. Yo entiendo que tampoco estaría muy bien de salud, porque en el siglo XIII a los 80 llegaba muy poquita gente. Y así se fue todo al traste, básicamente. Y en Constantinopla hicieron todo tipo de desmanes, ¿no? Todo tipo de expolios, de sacrilegios. Sí. Arrojaron las sagradas reliquias, en fin, a sitios vergonzosos. Violaron, lo que tú decías, pusieron una ramera ahí entronizada en una silla del patriarca para lanzar insultos a Jesucristo. Sí. Bailó desnuda. O sea, cometieron todo tipo de tropelías y eran cristianos. Sí, ¿habéis estado en San Marcos? ¿O tenéis la imagen de la iglesia de San Marcos, sí, de Venecia? ¿No hay 4 caballos allí, dorados? Hay como una figura de 4 caballos que tiran. Sí, que fueron decapitados, ¿no? Por tu personaje favorito, Enrique Dandolo. Sí, y se los trajo de Santa Sofía. Se los trajo él de Santa Sofía. Y con todo y con esto, el Dux gozó de cierta buena fama un tiempo. Por eso está enterrado en Santa Sofía. Lo que no entiendo es cómo todavía permanece la tumba ahí. Eso sí que es inaudito. Hombre, porque los musulmanes, que son los dueños de la ciudad, es un tío que les cae estupendamente. Claro. Claro. Les evitó que un ejército bien pertrechado de cruzados tomara Jerusalén. De hecho, ¿sabéis que el Papa, Juan Pablo II, en 2001 pidió perdón por lo cometido por esta gente en la Iglesia Ortodoxa? No me extraña. De hecho, en la novela de Dan Brown, la de Infierno, sale Enrico Dandolo y sale también estos caballos que tú has mencionado en la Basílica de San Marcos, digo, como referencia, porque casi siempre luego se convierten en rutas turísticas todos los escenarios que se describen en las novelas de Dan Brown, así que también Dandolo sale. Dándolo todo. Dándolo todo, dando por saco. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por ese relato, aunque lo de Dandolo, yo creo que cuanto más lejos mejor, ¿no? Sí, está claro. Es un personaje del que no podemos estar muy orgullosos. No, desde luego que no, y en Venecia menos. Sí, efectivamente. Buenas noches, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos, hasta luego. El taller del pintor. Bueno, y nos vamos a otro tipo de extravagancias. Esta es la verdad con mucho más valor humano, desde luego. Y al menos pues son rarezas cuanto menos curiosas. Algunas de ellas, sin maldad, por supuesto, pero algunas de ellas vienen a representar esa fama de extravagantes que tienen muchos de los pintores, de los fotógrafos, de los arquitectos, etcétera. En definitiva, todo el mundo artístico, ¿no? Porque, bueno,
antes lo comentábamos, Marcos, Salvador Dalí es el alma mater, por decirlo de una manera, ¿no? Como el padre, ¿no? Viene Como a el ser rey. ese clásico, ¿no? Pero a su sombra han aparecido, y a raíz de su existencia han aparecido muchísimos. Sí, la verdad es que, hombre, me voy a centrar en 3 artistas contemporáneos que siguen un poco la estela de ese mundo marketingiano de darle, o de una forma de crear que no sabemos si está asociado a su manera intrínseca de crear o que realmente son así, por eso ha salido esa creación. La verdad es que, ateniéndonos un poco a la definición de extravagante que da el diccionario, extravagante es fuera de lo común o rareza por ser excesivamente original. De hecho, hay una serie de sinónimos que es estrafalario, cirquero, adefesio, estrambótico, excéntrico, exótico, funambulesco, grotesco, rareza. Es decir, Alguno todo de esto, estos habría que rescatarlos de... Esto es un poco como insulto, pero... No, pero habría que rescatarlos. Corcho, que la lengua española es Sí. absolutamente amplia, Rica. diversa, riquísima. Y acabamos hablando con lo típico, ¿no? Sota, caballo y rey, o sea... Claro, sí, es verdad. En realidad, bueno, pues hay que hacer una diferencia entre artista que es extravagante y que realmente hace cosas extravagantes y tiene una actitud de extravagante. Es decir, o las dos cosas reunidas. Quiero decir que esto unas veces va unido y otras veces no. Puede ser un artista creador con un comportamiento normal, pero su obra ser absolutamente un puñetazo en el estómago, como es el que os voy a traer, que se llama Joel Peter Witkin, que es un fotógrafo, bueno, neoyorquino, nacido en 1939, y su extravagancia radica en esto, en su obra, que es absolutamente demoledora. Lo podéis ver en nuestra página de Facebook y en la página web nuestra también, laescobula.com, y sus composiciones están en el ámbito de la fotografía. Quiero decir, técnicamente, bueno, pues es como hacen muchos fotógrafos, aprovecha los negativos, los raya, los rasca, hace una serie de manipulaciones que te da una sensación como de producto mal acabado, pero que a la vez tiene muchísima belleza. Pero el contenido, amigo, el contenido, ¿qué es lo que tiene? Utilizan unos personajes pues de lo más amorfos, son gente con deformidad, son enanos, gente que tiene una obesidad mórbida, transexuales, tiene, bueno, pues hermafroditas también, hemos visto, si lo podéis apreciar en los ejemplos que vamos a dejar. Y claro, bueno, ahí radica en que esto, por lo visto, se inició siendo niño, con una especie de espectacular accidente que él tuvo delante y presenció como un coche decapitaba a una niña pequeña y la vio rodar por el suelo, pues espectáculos, sangre, etcétera, etcétera. Esto, claro, esto se lo queda el subconsciente. ¿Y qué pasa? Que realmente hace una serie de creaciones que descontextualiza todo lo que es la fealdad, que ya veréis los cuadros que tiene, las fotografías que tiene, saca de contexto todo este tipo de cosas y hace unas composiciones que realmente, vistas artísticamente, son realmente impactantes, ¿no? Por ejemplo, tiene una que es Poussin en el infierno, que está hecha pues con una Venus, una mujer desnuda que está tendida, al fondo hay una serie de lonas, y en la parte de la izquierda aparece pues ni más ni menos que un cadáver cogido con una serie de cuerdas, pintando un lienzo. Realmente es espectacular y es demoledor, ¿no? Tiene, bueno, pues como esta cabeza que os acabo de poner, que la podéis ver ahí en Facebook, es una cabeza de un cadáver con toda una serie de, pues como lo hacía Archimboldo, ¿no? Con una serie de recursos adosados a esa cabeza que, si tú extrapolas la idea de que estás viendo la cabeza de un cadáver, hasta te puede resultar, pues bueno, pues bien compuesta, llamativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo he estado hablando con David esta mañana porque hay, con el tema de esta tendencia que hay de la plastinación, es decir, de inyectar resina a la sangre de los cadáveres y dejarlos congelados y tal. Claro, tiene pues una plasticidad, bien valga la redundancia, que realmente te evoca cómo somos nosotros por dentro, y si te extraes de que si te extrapolas de que eso es un cadáver, realmente ves una belleza de cómo estamos hechos nosotros por dentro. Pero claro, a mí me resultan preguntas como ¿cómo ha conseguido este artista realmente
todos esos cadáveres cercenados, si ha conseguido permisos, si tiene permiso, que creo que sí, de las personas que están ahí, de la familia. Hombre, yo me imagino que lo deben tener. Para realmente representar todo esto. Hay una fuente de inspiración de este artista que son, pues, nada menos que los cuadros del Renacimiento y del Barroco, como son de Botticelli y de Rubens, y ahí podéis ver una interpretación suya de las tres gracias, que podía haber hecho Botticelli, la misma postura, o las de Rubens, pero los protagonistas son transexuales, son no se sabe si son mujeres con pene o son hombres que tienen pechos con pene. También podemos ver lo que es el nacimiento de Venus. ¿Os recordáis esta mujer que sale de esa ostra tan bonita, ese personaje que sopla, insufla el viento y le da vida, ¿no? Pues igualmente está hecho con seres deformes, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos una extrapolación de que lo feo lo convierte en bello. También os tengo que traer otro artista que se basa, también su extravagancia, está llevada un poco a lo que es el cambio de escala, es decir, nos penetra en un mundo absolutamente gigantesco. Se llama Ron Mueck, es un artista de Melbourne, Australia, y este hombre se inició en los efectos especiales del cine, trabajó para muchos cineastas, y tiene una pasmosa habilidad para representar todo lo realista hasta el punto más exacerbado. Entonces empezó a colaborar con galerías de arte que empezaron a ver su trabajo. De hecho, la primera escultura que hizo él está en una escala inferior a la normal y se llama Dead Dad, es decir, Papa Muerto. Es decir, ahí hasta empleó su propio pelo para hacer esto. Es decir, están representados hasta los poros de la piel. Bueno, es una maravilla. Pues todas estas imágenes nuestros oyentes ya saben que las pueden ver tanto ahora mismo en Facebook como en nuestra página de Facebook, como por supuesto también en nuestra página web, en laescobula.com. Sí, concretamente os quiero llamar la atención sobre una cabeza enorme que tiene él puesta, y esta la trajo aquí a uno de los ediciones de Arcos, si no recuerdo mal, y otra que es de un bebé, imagínate un bebé pequeño, recién nacido, que está hasta con restos de placenta, con su sangre y tal. Entonces, es un poco el recurso enorme, tiene como 6 metros, y ves las arrugas, los poros de la piel. Ahí podéis ver cómo hay una persona que está extasiada mirando cómo está hecho esto. ¿Y en qué se basa todo esto? Se basa ni más ni menos que en lo que es el impacto que te produce, como si tú realmente te empequeñeces y te acercas a eso, porque normalmente el ser humano lo tenemos a nuestra escala normal. Pues es como nos podría ver un perro pequeñito a nosotros, ¿no? Son esculturas para miopes. Para miopes, exactamente, Jesús. Si te voy a acercar un poco más, pues anda, que cambiar los pañales a ese bebé de 6 metros. Claro, no, pero esto lo hace con silicona, y claro, esto que tenía una función meramente, ¿os acordáis estos planos en que personajes en el cine se meten por situaciones difíciles? Esto en cine, los especialistas en efectos especiales lo hacen gigantesco, del mismo modo que al revés, es decir, los decorados de Señor de los Anillos se hacen pequeñitos para rodar todas estas historias. Pues es un artista en esto. Y creo que te gusta una persona que te voy a mencionar ahora. Gustarme no, pero sí, hombre. Cuanto menos llama bastante la atención por la forma de pintar que tiene. Espero que no estés después de comer. Bueno, es una pintora, ¿no? Es una pintora llamada Millie Brown. A mí me ha llamado muchísimo la atención. De todos los pintores, que luego comentaremos en el filandón, que pintan con cosas de lo más insólito. Entonces, esta persona que hace Millie Brown tiene su propia web, os la voy a dejar para que veáis sus creaciones, y realmente ingiere pintura. No sabemos de si yo me pintura. Imagino que la mantendrá en la boca, porque lo de ingerirla... No. Además, hay en su página web, podéis ver cortos en los que ella se mete el dedo en la boca hasta el fondo y realmente vomita esa pintura. Quiero decir que ahí nos encontramos que hay un componente de la pintura que si es acrílico, no creo que sea óleo, porque el óleo y la trementina es devastador, te pone la tráquea. Claro. Puede ser acrílico, quemaría, como mucho, ¿no? Que es una mezcla de pintura, o puede ser pinturas que sean con colorante alimentario. Entonces esto no le hace tanto daño. Ella dice, y mantiene
que ese estilo de vida es saludable, e incluso ella es vegana, ¿no? Tiene un régimen de vida vegano. Sí, Dime, sí, madre. No, digo te que estoy viendo que estás poniendo una muestra. Carne no, pero pintura sí. Me imagino que se podría decir, sin que ella se enfadara, que sus cuadros son vomitivos. Esto se llama el vomit painting, o sea, al loro con esta frase. Y entonces Lady Gaga, como es que no le aprovecha nada lo que come, ¿eh? Claro, como hemos mencionado antes, os lo he dejado también en la página web y podéis ver el vídeo. Claro, todo este mundo se basa en el espectáculo, en el marketing, de que todo lo llama la atención. Podéis ver este vídeo de cómo esta pintora, Millie Brown, vomita encima de Lady Gaga con un traje con mucho azul, arte, eso sí, con mucho arte. Con mucho arte, es verdad. David tiene muchísima razón porque lo hace con muchísimo arte. Y os dejo también dos preciosidades de cuadro que dices, bueno, oye, si no sabemos el hecho de que estas dos pinturas están hechas con ese medio, incluso pues tienen cierta gracia, Es ¿no? verdad que si no parecieran vomitadas, parecieran escupidas, tal vez. Pues no pasaría de ser una obra de arte hecha pues del montón. Solamente sabemos que esto está hecho así. Visitad su página web, ver el vídeo de Lady Gaga que se llama El Exorcist Interlude de Lady Gaga. Pero esta chica se juega una competencia terrible, pintura pedorreada, pintura... Y está así todo el día. Sí, tiene muchísima. Miccionada. Sabía que íbamos a ir en el lado de la coña. El lado oscuro. Obra de arte, ¿no? Pero obra sí, ¿no? A secas. Ha obrado. Bueno, está claro que... esta pintora es un personaje absolutamente extravagante, aunque yo me imagino que también habrá gran parte de buscarse la vida en esa práctica, y por supuesto, quien la contrató para hacer ese vídeo, que es también la que estamos escuchando, Lady Gaga, bueno, pues... ¿Qué vamos a decir? No lo dudes, tal para cual, ¿no? Todo está presidido por el marketing, la promoción, por supuesto, los vídeos, redes sociales, y claro, todo esto son descargas, son dinero, y dices, bueno, ¿esto qué es arte? ¿Qué es? Es espectáculo, es llamar la atención, para mí entender, ¿eh? Pero luego Lady Gaga vomitó sobre la pintora por justa correspondencia, digo, para resarcirse, ¿no? La pagó. No vamos a decir qué hizo. Nos vamos con la música. La escóbula de la brújula. Asustos espinosos. Bueno, y seguimos aquí con el programa en la escóbula de la brújula en Radio 4G. Estamos escuchando, pues evidentemente, antes estamos mencionando a Lady Gaga, una de las cantantes extravagantes, excéntricas, o bueno, bien sea por marketing o no. También anteriormente estamos escuchando a Amy Winehouse, a Elton John, bueno, en fin. Pero el personaje que esta noche nos trae Israel Espino, bueno, también era un músico y también tenía sus pequeñas y grandes y muchas extravagancias. Hola, buenas noches, Israel.
Muy buenas noches, compañero, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, como no te tuvimos, felicitarte el año nuevo, aunque ya hayan pasado una quincena de días. Se agradece igual. Se agradece, ¿no? Todo el año, o sea que estupendo, igualmente. Oye, Israel, antes estamos comentando, bueno, Juan de Espina era músico, era coleccionista de 50.000 rarezas, de mapas, de libros y hasta de autómatas. Era un personaje raro. Era un personaje increíble y medio pariente mío, por lo menos por el apellido. Yo soy Espino, él era Espina y es un personaje que siempre me ha llamado... Ni me cuentes porque tú fíjate, a la hora de hacer el sumario, asuntos espinosos, Israel Espino, Juan de Espina. Hay que sacarse esta espina. Si no me pincho es de milagro. Es una conjuración, una conjura. Pues sí, la verdad que es un personaje curioso que no me importaría haberlo tenido como antepasado, aunque murió en teoría sin descendencia porque era cura. Bueno, era cura o por lo menos ejerció como tal, como clérigo. Él nace en el siglo XVI, concretamente en 1563, sí. Y bueno, nació en una familia rica, pero toda esa excentricidad de la que estabas comentando y de la que ahora hablaremos, necesitaba mucho dinero, esas colecciones impresionantes que tenía. Y no solamente venía ese dinero del dinero de la familia, sino también de ese dinero que le daban por ser clérigo en Sevilla, ciudad que, por cierto, pisaba más bien poco, si no fuera porque le llamaba la Inquisición, que también de vez en cuando le daba un toque. Pero, como bien decías, Juan de Espina fue clérigo, fue científico, fue musicólogo, fue intérprete también de instrumentos musicales, pero siempre le acompañó una fama ahí de nigromante, de hechicero, de amante de las ciencias ocultas, y bueno, esa fama, a su muerte, como suele pasar, se convirtió ya casi en un mito, pero ya la tenía durante su vida, por cierto, que abarcó a 3 Felipes: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Con los 3 Felipes se llevó bastante bien y gracias a eso también se libró, como os comentaba más de una vez, de las garras de la Inquisición, que estaba un poco con la mosca ahí detrás de la oreja. Ya. Bueno, era un personaje que incluso, tuvo la inmensa suerte de poder adquirir unos manuscritos, cuanto menos, ya no solo muy valiosos, sino también muy curiosos, de Leonardo da Vinci. Efectivamente, esa era, digamos, la joya de la corona. Y la joya, una de las joyas de la Biblioteca Nacional. Totalmente, claro, porque incluso durante un tiempo, como desaparecieron, no se localizaban, se pensó que había sido una leyenda urbana, lo de los manuscritos, pero bueno, cuando volvieron a aparecer en los años 60, si no me equivoco, pues se descubrió que efectivamente que esos manuscritos no solamente existían, sino que pertenecieron, que realmente los tenía, como muchas otras cosas que se contaban de él. Bueno, se contaba que en su casa, una casa de la que se decía que estaba encantada, pero no por los fantasmas, sino por todas estas cosas curiosas que él tenía, todas las cosas las dividía en dos, las cosas insólitas que tenía en su casa. Obras producidas por el ingenio humano, o artificialias, que llamaba, y caprichos y curiosidades nacidos de la naturaleza, o naturalias. Entonces tenía, por ejemplo, como producía por el ingenio humano, pues tenía esos escritos, esos documentos de Da Vinci, pero también tenía allí a la disposición de las pocas personas a las que dejaba entrar, pues pequeñas calaveras, que claro, se afirmaban en esa época que eran de enanos o de duendes, enormes huesos que se decían que eran de gigantes, ídolos precolombinos, cristales de Venecia, como bien decías, autómatas de madera, espejos deformantes en los que el invitado pues parecían enanos, gigantes, diablos. También otro tipo de sonidos que sonaban como tempestades, música que sonaba sin que nadie la tocase, maquetas de barcos que flotaban en mares de mercurio, pero sin duda, ante todos estos objetos que muchos ellos pensaban que eran mágicos, lo que más sobresalía era, como bien decías, estos manuscritos de Da Vinci.
También había una silla muy especial, ¿no? Una silla giratoria con la que se podía contemplar el firmamento. Efectivamente. Esta silla era una silla que había estado a puntito de costarle que le encerrase la Inquisición. Porque era una silla que tenía una serie de objetos alrededor que giraba sobre sí misma y que también se pensó en un primer momento que era fantasía, pero que también fue cierto porque de hecho cuando muere él indica perfectamente además dónde está su testamento y se la regala al rey. O sea que esa silla para observar los astros. A él le gustaba mucho la astronomía, lo que pasa que en la época lo que pasaba es que astronomía y astrología ya sabéis que se confundían mucho. Y claro, eso fue una de las cosas que levantó también un poco el ojo de la Inquisición. Oye, háblanos, Israel, de esas fiestas fastuosas que organizaba a favor de Felipe IV, que le dejaba con la babeando, que tampoco era tan difícil. Qué maravilla. Bueno, es que de hecho las fiestas que hacía, ¿cómo no serían, Jesús? Que incluso les escribían opúsculos. Hay un manuscrito, unos versos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid que se llaman Relación de fiestas que hizo don Juan de Espina domingo en la noche del último día de febrero del año 1627. Bueno, por lo visto eso sí que era una fiesta y no lo que hacemos ahora. Como duración, no era un botellón, ¿verdad? No te creas, porque las que nosotros montamos aquí en el estudio, yo creo que no le tienen mucho que envidiar, ¿eh? Bueno, te iba a decir, te estaba diciendo, claro, las que montamos la gente corriente. En ese estudio ya sé yo que ahí las fiestas, y además sí que son mágicas, no como las que hacía Espina, que eran un poco para disimular la magia. Bueno, dicen que incluso se hacía magia blanca, yo pienso que más bien sería ilusionismo, quizás lo que se hacía un poco. Cuentan que se sirvieron en esta en concreto de febrero del año 1627 más de 300 platos, que ya hay que tener estómago primero, ¿vale? Y luego don Juan porque además no se privaba de nada, había contratado más de 50 ejecutantes entre músicos y actores para hacer unos artificios mecánicos, un teatro de máscaras, un montón de historias. Bueno, cuentan de hecho, no se sabe muy bien a qué se refieren, que los platos, estos 300 platos que sirvieron, terminaron saliendo volando por las ventanas. O sea, imaginaros, para una especie de juego que él había inventado, porque continuó toda la sobremesa con juegos varios, con toros de mentiras, con unos decorados fastuosos, con trucos de agua, con espejos también deformantes. Bueno, la fiesta fue para que no solamente se escribiese sobre ella, sino que además salió en diferentes novelas y comedias de la época. Se hablaba de las fiestas de don Juan. Eran fiestas con final feliz, por lo que veo. Lo que pasa es que creo que hubo una posterior en 1630, donde creo que con un león mecánico, algo así, que tenía que abatir el monarca, al final creo que cayó en desgracia. El que cayó en desgracia fue Juan de Espina. Ah, sí, es verdad, efectivamente. Sí, hubo otra fiesta en la que no salieron las cosas. No salió como él quería. Exactamente como él quería. Y bueno, al final, es que es lo que tiene jugársela con los reyes. Claro. Que son muy delicados. Y no solamente el león, era el león era uno de sus artífices. Cuentan que en su casa, en la casa encantada esta que tenía en Madrid, cuentan que tenía unos autómatas que iban además damas y caballeros que iban con sus criados y que pasaban por los pasillos delante de todo el mundo y claro, la gente se quedaba flipada. Bueno, no solamente eso, hablan gente que estuvo en su casa de que les enseñaba su habitación, que era una habitación pues magnífica, con unas camas, con unas mantas, con brocados impresionantes, y que una vez que las haya visto, le decía Juan de Espina, les decía, bueno, retrocede un poquito a la entrada del cuarto. Y cuentan que una vez que te ponías en la entrada, de pronto toda la cama y todos los muebles desaparecían como por arte de magia. No sabemos si eran realmente un anticipo de nuestras camas empotradas, por ejemplo, o quizás también fuese una simple ilusión óptica. Claro, un juego de espejos, es posible. Exactamente, cuentan que él tenía mucha afición a la óptica, era muy diestro en esta ciencia. Entonces seguramente fuese un juego de imágenes, efectivamente.
Bueno, pues era todo un personaje... Sí, Jesús, Sí, querías no sé si era añadir... una cosilla que me imagino que tú también la conocerás. Hay toda una superstición alrededor de todo eso que legó Juan de Espina, lo que legó en su momento al rey, esas colecciones de rarezas. Y además de esos códices de Madrid, de esos códices de Leonardo da Vinci, había un cuchillo con el que dice que degollaron a Rodrigo Calderón. Efectivamente. Sabes que hay como una especie de maldición alrededor de ese cuchillo, ¿no? No, pero es cierta. Bueno, la maldición... Existe. Él lo dejó en su testamento porque está escrito, es totalmente cierto. Cuentan, no, está escrito, además por el padre Sebastián González, que fue el que lo confesó en el último momento, que la noche del 30 al 31 de diciembre de 1642, que es cuando muere, él se va a la parroquia de San Martín, que era su parroquia, pide el viático y avisa al párroco y le dice que vaya en 2 horas a su casa a darle la extremunción porque va a morir. Entonces, una vez allí, le dice al cura tranquilamente dónde estaba escondido su testamento y al poco tiempo, pues a los pocos momentos, muere. Y ese testamento que recoge este cura, el cura González, le da varias cosas al rey, a su majestad, varios instrumentos de música a elegir, pero entre ellos, como bien dices, el cuchillo con el que murió ajusticiado Rodrigo Calderón, pero que le hace una extraña advertencia. Le dice que lo tome por la parte que le indica, o sea, no recuerdo si es por el mango o por el filo, porque si lo hace por la otra, amenazaba una gran ruina a una gran cabeza de España. Es a eso a lo que te refieres, supongo. A eso me refería. Con Eso lo cual, cuidadín con ese cuchillo, ¿no? Claro, lo que no sé yo, si por dónde lo cogió realmente el rey finalmente y si tuvo su efecto la maldición. Bueno, finalmente, como decías, el rey ya no le gustaron, por lo visto, tantos de esas fiestas, ¿no? Y como yo digo, ¿no? Pues le cerró el parque de atracciones que tenía ahí en su casa en De hecho, Madrid. al final creo que murió solo, ¿no? Abandonado y Sí, ya un poco excéntrico. aislado. Por un torno, sí. Incluso se decía, ¿no?, que se le daba la comida por un torno y que a lo mejor estaba ayudado por una serie de autómatas para su servicio propio. Sí, eso cuentan. Un triste final, pero luego después del testamento, que por cierto otra cosa también curiosa del testamento, fue que mandó que su sepultura tuviese 5 varas de ancho y que si era así, si tenía 5 varas de verdad, se le pagara a los enterradores 400 reales. Pero si era menor de esas 5 varas, aunque fuera un poquito, solo le dieran 100 reales. Es una cosa bien extraña que yo realmente cuando lo leí la primera vez pensé enseguida en un truco de escapismo, aunque no debió ser porque no se volvió a saber nada más de Don Juan. De él, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Israel, por traernos este tema, este caso de un personaje extravagante y, por supuesto, bueno, pues como decíamos, también un genio, porque de uno al otro, pues en muchas ocasiones, o sea, no hay una línea divisoria. Y murió pobre como todos los genios, ¿no? Me acuerdo también de Juan el Uturriano, o sea, que ser genio y ser rico a veces es complicado. Sí, desde luego pues, que sí. Igual bueno, que decía vosotros, Turriano porque no le pagaba el rey, porque dinero ganaba, pero es que no le pagaba igual nunca. que Don Juan. Sí, decías, perdona, Israel. No, que decía que entonces igualito que vosotros, que sois unos genios, unos extravagantes. Vamos, que vamos a morir pobres, ¿no? Y algunos moriremos. Nosotros también te queremos. Un besazo a todos. Bueno, otro para ti, Israel. Casos extraños y extremos.
Y ahora continuamos con el programa y lo tenemos aquí al ladito para hablar de esos casos extraños y extremos. Fermín, estamos escuchando, bueno, el caso de que nos estaba comentando Israel, Juan de Espina, era un caso real, pero también en esas fiestas que se vienen organizando en España, en nuestro territorio y a nivel histórico, hay muchos personajes grotescos que sí que tienen una base histórica, que no son unos personajes inventados y que, bueno, tienen una historia tras de sí, bueno, cuanto menos, no sé si grotesca, pero sí cuanto menos extravagante. Totalmente, y no solamente ya en España, sino al otro lado de la raya también. Es decir, en la zona de Zamora, por ejemplo, nos encontramos, sobre todo en los meses de enero, febrero, que en esas invernadas, ¿no?, donde aparecen esas mascaradas, precisamente aparece un personaje que es el zangarrón, que no solamente se vislumbra por las calles de Mortamanta o en Sonzoles, ¿no?, en la zona de Zamora, sino también en la misma raya portuguesa, porque esos personajes estaban tanto en un lado como en otro, y hablamos, como no, de personas que fueron perseguidas, que fueron sentenciadas por la Inquisición y que precisamente, bueno, pues había que quedar, ¿no?, su mala fama en las poblaciones para que el pueblo, bueno, de alguna forma siguiese difamando a ese personaje. Luego eso, lógicamente, pues se hace pagano y la población lo sigue haciendo, y poco a poco se va olvidando la temática inquisitorial, ¿no?, de donde nacieron realmente. O el mismísimo Jarramplas, que ahora precisamente estamos muy cerca de sus fechas, en estos días va a ser, ¿no?, el día 20 de enero, en el pueblo de Piornal, en Extremadura, vamos a ver a un reo, a un rufián, que fue emplumado por la Inquisición y que además lleva en su atuendo precisamente esos símbolos inquisitoriales, ¿no?, desde la coroza, famoso capirote, pasando por ese traje de emplumado, esas plumas de colores que lleva sobre su cuerpo, unos cuernos que de alguna forma le están tildando de ser una persona que ha abrazado el mundo de la superstición, el rufián. También se le acusa de ser bígamo. Pero en este caso, bueno, el pueblo de Piornal le da la importancia de ser un ladrón de ganado, y es una equivocación, porque ladrones de ganado ha habido mucho en las historias, pero nunca se le da la importancia ni la relevancia que se le está dando, por ejemplo, a este personaje en concreto, a Jarramplas. Es decir, no es un ladrón de ganado, porque además cuando uno visualiza la fiesta de Jarramplas, se ve que el inicio de la misma es Jarramplas, ese personaje grotesco, saliendo desde una iglesia. Es decir, ese personaje ha escuchado su sentencia en el templo, y la sentencia le dice que tiene que ser humillado, lapidado por las calles de Piornal. El pueblo le va a esperar a las afueras porque ya sabe de qué va la sentencia, y le va a esperar nada más y nada menos que con nabos en la mano. Se llegan a comprar en el pueblo de Piornal hasta, creo que son 3 y 4 toneladas de nabos para lanzarle a Jarramplas. Imaginaos, ¿no? Bueno, pues este personaje fue lapidado directamente por el pueblo, prácticamente en el siglo XV, al inicio de la Inquisición, precisamente por abrazar, ser un rufián, ¿no?, según dicen los documentos, y por bigamia, sobre todo, ¿no? De ahí que lleve también unos cuernos que hacen alusión, bueno, pues a lo que todos a veces entendemos, ¿no?, en la vida real. A este le han puesto los cuernos, ¿no? Vendría de ahí. Bueno, ahora es verdad que dentro de poco van a ser las fiestas de San Blas, también los carnavales, con las distintas formas de entender esa fiesta totalmente pagana, ¿no?, porque se ha resistido a ser cristianizada. Y es verdad que alrededor de muchos de estos carnavales, sobre todo en San Blas, estoy acordándome, por ejemplo, de Almonacid del Marquesado, ¿no?, que salen también esos diablos. Sí que hay mucha botarga, mucho pelele, en el sentido de eso, de figuras que luego son apaleadas o son quemadas. El Peropalo, por ejemplo, de tu tierra, estaría dentro de esos personajes estrambóticos pero reales que luego fueron transformados por la Inquisición en este tipo de seres en los que se representa o se personaliza todos los males o todos los pecados. Totalmente. Peropalo es un judaizante, un converso, que además, si uno sigue la fiesta de Peropalo, se le cantan canciones donde aparece la palabra judaísmo, judaizante, etcétera, etcétera. Lógicamente fue un condenado de la Inquisición en su momento, pero fue un fugitivo. Él huyó de la población, y como no vino a las llamadas que la Inquisición le hizo, la Inquisición lo que le hizo fue un pelele, un muñeco de cartón, que luego al final termina siendo quemado, como vemos en esa festividad, ¿no? Y lo que pasa que la población de Villanueva de la Vera lo que hace es precisamente un auto carnavalesco de fe, pero para burlarse de la Inquisición.
Es un auto de fe carnavalesco, pero para burlarse del Santo Oficio. Con lo cual aparece el Pero Palo, porque tuvo que ser un personaje emblemático, potente económicamente dentro de la población, porque era de descendencia judía, y huyó a Portugal. No lo cazaron, y como tal la única forma de mantener viva la mala fama de ese personaje era precisamente a través de, en días de fiesta mayor, hacer ese tipo de actos, de celebraciones, para seguir pues asaeteándole y humillándole, y que la población de alguna forma no fuera fautora, ¿no?, de ese personaje o cómplice del mismo si le veía aparecer por algún determinado lugar. Por lo tanto, ahí tenemos también a un personaje un poco grotesco, el Pero Palo, que por cierto, junto con Jarrampla, son yo creo las dos festividades más singulares de Extremadura. Además, a Jarrampla este año le han hecho fiesta de interés turístico nacional, es decir, que su importancia tiene el personaje, ¿no? Pero sin duda alguna España está llena de infinidad de este tipo de personajes, sobre todo en las grandes invernadas, en los meses de enero o febrero, aprovechando siempre esas fiestas de San Sebastián o esas fiestas de San Blas, ¿no? Luego ya vienen, lógicamente, los carnavales a posteriori, pero inicialmente en enero, por ejemplo, el Zangarrón se inicia con el día 1 de enero y el día 6. En esos 2 días sale ese personaje por las calles de esos pueblos de Zamora que hemos indicado, y es muy parecido a Jarramplas también. En Navarra no hay un personaje que se llama Mielotzin, que también tiene un poco que ver, también, parecido con el Jarramplas y con el Pero Palo, ¿no? También otro tipo de facinerosos que al final son convertidos pues en el hazme reír del pueblo. Totalmente, o las carantoñas, por ejemplo, en un pueblo también extremeño, en Aceuche, también muy cerca de la Raya, pues también aparecen por las calles ahora, precisamente en la época de San Sebastián, en las fiestas de San Sebastián, completamente disfrazados con pieles de animales, etcétera, etcétera. Y bueno, además, hoy es pagano, pero hasta hace bien poco estas carantoñas iban delante de la imagen de San Sebastián, ¿no? De alguna forma, incluso arrodillándose delante del santo, dando a entender a la población que su sumisión era la de haberse de alguna forma convertido al cristianismo seriamente y haber aceptado de nuevo la fe católica. De ahí que a veces, bueno, pues saliesen incluso pues con ese tipo de atuendos, ¿no?, ante la gente, para que fuesen eso, alguien ridículo, alguien que había que reírse de él porque había cometido anteriormente algún tipo de delito. Ya. Bueno, y también hay otro personaje que es curioso. Bueno, hoy en día han aparecido desde hace medio año hacia acá, han aparecido pues tanto en Facebook, en Internet, en los móviles, por WhatsApp. Ha aparecido, un personaje que se ha metido en nuestras vidas, el pequeño Nicolás. Oye, si le tenemos aquí en el estudio. Sí, le tenemos aquí en el estudio, no el real, sino porque, bueno, tú antes fuera del micrófono nos hablabas de un personaje que podía ser el pequeño Nicolás de aquella época, de 1600 y pico. Sí, 1619, era Mateo de Tapia, un procurador que vivía aquí en Madrid, pero claro, parece ser que en esa época, para poder acceder a tener una mujer de alto albolengo, pues tenías que ser mínimamente familiar del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, ¿no? Con lo cual él se hace pasar por familiar del Santo Oficio, lleva sus veneras, lleva su traje correspondiente y es capaz de llegar incluso a besar a la princesa del momento de España, ¿no? Amén de sentarse en los consejos de la Inquisición y llegar incluso a detener a determinadas personas simplemente por el mero hecho de llevar ese traje que llevaba la flor de lis, esa venera que te daba la Inquisición por ser familiar del Santo Oficio, y que al final fue descubierto por todo este tipo de historias, y él mismo acredita y dice que lo hacía porque si no hacía eso no podía ser casado y la mujer en este caso pues le aborrecería, ¿no? De ahí que nos encontremos en 1619 a Mateo de Tapia como ese primer pequeño Nicolás de la época, infiltrado nada más y nada menos que en los dos poderes fácticos del momento, la Iglesia Católica y la monarquía. Iba a decir que en la primera mitad del siglo XVII, sobre todo el reinado de Felipe III, que es la época más corrupta de la historia de España sin comparación, es una cosa absolutamente exagerada, debe haber centenares de pequeños Nicolases. Bueno, de hecho, la mitad del país debe ser pequeños Nicolases, intentando colarse en algo y medrar de algo. Es un pícaro. Era algo absolutamente tremendo, pero ya no solamente la picaresca del típico pícaro salido del pueblo, no, me refiero a lo que era el entorno de la corte, donde indagaba todo el mundo,
una banda de chupópteros ahí pero en legión. Era algo exagerado. Hombre, empezando por el Duque de Lerma, ¿no? Bueno, el Duque de Lerma es el mayor corrupto, claro, por supuesto. Y es muchas uno de los mayores personas- negocios inmobiliarios de la historia, el de Duque de Lerma, cuando traslada la capital a Valladolid. Que era el malito de Era Felipe pura III. especulación para intentar ganar dinero con eso. Y muchas personas que para sobrevivir precisamente utilizaban la picaresca y en este caso se disfrazaban de sacerdotes, se disfrazaban de frailes y iban siendo Bueno, mendicantes. como te pidiendo- pillaran. Ah, si le pillaban, lógicamente, las galeras te esperaban. Era la condena era galeras, con lo cual Era lo que había, ¿no? a llevar españolitos a América. Era ser galeote. Era ser Era galeote. peor que ser ajusticiado, ¿eh? Era la muerte segura. Pero lenta. Pero Bueno, está ahí jorobada. yo ya asquerosa. os veo muy animados, así que si te parece, Fermín, dejamos aquí la sección, nos metemos en el filandón para, bueno, pues para que no nos entendamos, porque esto ya empezamos a hablar todos a la vez, con lo cual vamos ya con el filandón y a ver cuántos personajes, irlos contando, a ver cuántos personajes van saliendo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Bueno, y empezamos este filandón, esta es, por supuesto, es la sintonía, pero sí que habíamos dicho que a lo largo del programa íbamos a poner una música pertenecientes a, bueno, cuanto menos a músicos o a intérpretes que fueran dentro de esos personajes extravagantes. Hemos estado escuchando, bueno, antes una música de Erik Satie, que bueno, pues fue uno de los compositores más extravagantes, más desconocidos, curiosamente, ¿no? Porque fue un personaje, digamos que inclasificable. Eran los que, por ejemplo, se paseaba por las calles de Montmartre en París, pues vestido como si fuera un cosaco ruso, ¿no? Y fue de los primeros, por ejemplo, que fue capaz de, bueno, cuando él componía la música, sobre lo que eran los instrumentos tradicionales de una orquesta, ¿no? Pues él incluyó, pues, por ejemplo, una rueda de lotería, una máquina de escribir, sirenas de vapor, un aparato que él llamaba el botellófono, que era un instrumento formado por botellas que estaban afinadas a, digamos, dependiendo de la cantidad de agua, eso lo hemos visto ya posteriormente, ¿no? Eso, dependiendo de la cantidad de agua, pues cuando le daba, luego percutía sobre las botellas, pues el sonido era diferente y estaban todas afinadas, ¿no? Incluso también hasta con un revólver, eso que muchas veces, pues nosotros podemos ver en el concierto del principio de año, ¿no? Que se suele hacer, pues algunas, ¿no? Incluso hay una obertura, creo que es de Beethoven, en la 1812, en la que hay unos cañonazos y tal. Pero fíjate, todo esto ya lo hacía Erik Satie, ¿no? Y también estamos escuchando, lo último que estamos oyendo, era otro personaje, en este caso un intérprete, un pianista canadiense. Estamos hablando uno de los mayores pianistas que han existido, Glenn Gould, que, bueno, pues también era un personaje
curiosísimo. Él, por ejemplo, se levantaba todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, se iba a un restaurante, todos los días absolutamente, se iba a un restaurante 24 horas, y lo que hacía entonces, él no desayunaba, él lo que hacía era una comida, merienda, cena, en la que se comía un enorme plato de huevos revueltos, y así durante todos los días de su vida. Por ejemplo, nadie podía tocarle, incluso, bueno, cuando iba al afinador, hay una famosa polémica que tuvo con el afinador del piano antes de un concierto, en el que, bueno, pues ya lo tenía muy visto, le acompañaba. Y entonces, bueno, pues al terminar de afinar el piano, Glenn Gould se sentó, y entonces él le dio como una palmadita en la espalda. Bueno, pues denunció a la casa, dijo que el concierto no lo podía dar porque le había tocado y eso desestabilizaba completamente su energía. Bueno, imaginaros, incluso llegó a ser detenido porque tenía dos obsesiones. Por una parte, la obsesión de que no le tocaran, y por otra parte, la obsesión del frío. Él, aunque fuera en pleno mes de verano, él iba con abrigo, con bufanda y gorro de lana. O sea, así, de hecho, la policía hubo un momento en el que le detuvo pensando, estaba de gira, estaba al lado del mar, en pleno verano. Imaginaos, o sea, Gould falleció en el año 1982, o sea, no estamos hablando de siglos atrás. La gente se estaba bañando, él con abrigo, con bufanda y con gorro de lana, y la policía, cuando pasó por ahí, pues pensarán que era un indigente, y de hecho lo detuvieron, ¿no? O sea, personajes, a lo largo del programa, como decía, de la música hemos puesto. Pero aquí se trata, vamos a hacer como una pequeña competición, a ver quién saca de la chistera ese personaje más extravagante, más raro, más... bueno, sí, vamos a ver. Lo que pide Carlos. No, pero no, claro que yo, los que había traído yo, o los que pensaba comentar, no destacaban precisamente por ser impresionantemente extravagantes o raros, sino son gente que estaban básicamente fuera de su época. O sea, yo voy a centrar en que estaba eran personajes opars. Sí, exacto. Buena definición, porque fíjate que al principio, antes del programa, estábamos hablando de un caso muy curioso de un artista que se sacó su propio ojo para verse desde fuera. Es decir, sin cortar el nervio óptico, una cosa que es absolutamente alucinante, pero no entraba dentro de la extravagancia, sino de algún tipo de locura ya demasiado rara. Entonces, yo me centro, fíjate, he empezado a traer, bueno, como vamos a hablar de muchos, en mujeres, y voy a empezar por un caso muy curioso, porque es cuando estás realmente fuera de tu época, a pesar de haber hecho un hallazgo notable, y que ahora mismo, pues bueno, no te hubieras forrado, que es el caso de Yolanda Lucara. Yolanda Lucara, con 2 Cs, era, bueno, esa realmente si era italiana o española, probablemente era italiana de alguna de las zonas de Italia que estaban bajo soberanía de la monarquía de los Austrias, porque fuera napolitana o siciliana o de Milán. Y bueno, el caso es que ella tuvo mala suerte, y es que en la década de 1640 ella naufraga con su marido en una isla de las costas del sur de Chile, una de las zonas que está, bueno, de lo que ahora llamamos cultura de los concheros. Ellos quedan ahí varados en una zona fría, además, bueno, una zona que no tiene precisamente un clima tampoco maravilloso y cálido. Pero bueno, en verano, con buen tiempo, ella ve que los nativos, las nativas de la zona, tienen una especie de indumentaria que se basa en la utilización de conchas, pero como tiene que improvisar algún tipo de vestuario aprovechando restos de las velas, ella se fabrica una pequeña ropa, se hace algo para estar ahí durante un tiempo en la isla aquella en la que están perdidos de la mano de Dios. Y lo que se hace es lo que llamaríamos un tanga. Se hace un tanga. Entonces a su marido le encanta. Entonces la chica debe ser bastante monilla. El caso es que, bueno, al cabo de unos meses, de un tiempo, ellos consiguen salir de allí y, bueno, se establecieron como comerciantes de lo que él era. Era un comerciante, su marido se llama Yáñez Iglesias y era un comerciante de telas, y se establecen en San Salvador de Bahía, o sea, que era una de las principales ciudades en la época del Brasil. De Brasil, lo que pasa es que Brasil en aquel momento acaba de iniciar su secesión de la corona española, y hay un momento en que la pareja que se dedicaba allí a vender telas al por menor y que seguía fabricando las famosas, como llamamos, de microbikinis que ella se había inventado en las costas del sur de Chile, decide regresar a España. Cuando viene a España, esta investigación, por cierto, la realizó una periodista alemana que se llama Anje Björgensen, que descubrió esta historia que es realmente curiosa. Entonces, bueno, ya cuando viene a España, pues bueno, el matrimonio se dedicaba eran pequeños comerciantes, bueno, pues a la venta de sus telas, tal, pero claro, tenía una vida interesante, o sea, naufragado en las costas de Sudamérica, viajado por el mundo. Y se le ocurrió la idea de intentar introducir la prenda que había creado en el mercado europeo. Es
sea, bueno, y esto, si a mi marido le gusta, ¿por qué no le va a gustar a todo el mundo? Y no se le ocurre hacer otra cosa que hacer una especie como de pase lencería en el Madrid del siglo XVII delante de un grupo de amigos y amigas. Problema, los amigos evidentemente deben estar todos enloquecidos. Y las amigas, reptiles malvados y envidiosas, porque esta ya está bastante buena, la denunciaron a la Inquisición. Hombre, normal, las amigas que utilizaban bragas o vaqueras en aquella época hasta pero fíjate, la historia más triste porque cuando la denuncia de Inquisición, ella tiene ya unos 40 años aproximadamente, o sea, era mayor para la época, pues los condenaron a muerte. Los condenaron a muerte por por el delito de una especie de pornografía exagerada, es decir, por alterar las costumbres, escándalo público y contaminación moral. Bueno, les acusaron de todo y los ahorcaron en la puerta, delante, en la plaza de lo que es la Plaza Oriente, delante del Alcázar Real de Madrid, en abril de 1660. Entonces, esta historia tan terrible demuestra hasta qué punto las sociedades cerradas se ven completamente imposibilitadas de aceptar cualquier mejora. Digo mejora, pues esto es una mejora notable, está claro. Es decir, cualquier mejora frente a lo que es, o cualquier cosa que pudiera ser una innovación que gustara en un mercado libre o abierto, económicamente activo, donde la gente, si algo que le interesa, lo compra, simplemente porque la religión como conducta de vida es algo terriblemente pernicioso para cualquier sociedad. No hace falta que cuente esto ahora mismo, sabemos lo que está pasando. Pero fijaros qué caso más curioso de cómo lo que no es realmente una extravagancia, simplemente el intento de hacer algo diferente, te puede llevar a morir en la horca. Yo me he traído un caso particular, ¿no? También dentro de la extravagancia, que está un poco también... No vale hablar de uno mismo, ¿eh? No vale de momento. Pero sí de un escritor, sabéis que mi afición por rescatar a escritores rarísimos. Hemos hablado de pintores, de distintos artistas, de extravagantes en general, pero la literatura, como bien sabéis, está plagada, ¿no? Plagado de este tipo de personajes. Y hubo uno que además escribe un libro que para mí es un libro delirante, que forma parte, yo creo que debería formar parte de cualquier literatura de la fantasía y de la psicología, ¿no? Cómo alguien puede morir obsesionado por la creencia de unos duendes. Y estamos hablando de los farfadets. Estoy hablando en este caso de Charles Vervilliers, un personaje curiosísimo. Sabía que lo traerías. Sí, yo creo. Es uno de mis favoritos, pero sobre todo porque dejó un testimonio, ¿no? Ese testimonio escrito, que luego, por cierto, lo intentó destruir, ¿no? Se dio cuenta de las barbaridades que había escrito, intentó luego destruirlo. ¿Qué libro es? En 1821 sale a la luz, en París, 3 gruesos volúmenes, porque claro, el tío se empezó a escribir y se volvía loco escribiendo, literalmente. Y escribe una autobiografía titulada Los Farfadets o Todos los demonios no son del otro mundo. Claro, ya entra en juego una palabra en principio extraña, farfadet. Para ubicarnos, los duendes franceses en general se llaman lutins, pero dentro de los lutins hay como una subfamilia que son los farfadets o fadets, incluso los fresfadets, que serían como los hermanos duendes, una especie de duendecillos bajitos, peludos, asquerosillos y con malos hábitos, ¿no? Claro, los malos hábitos es incordiar a todo aquel que se encuentre por el camino, pero forma parte de la mitología, o sea, nadie hasta ese momento con dedos de frente pensaban que esos eran reales, hasta que aparece aquí nuestro personaje Alexis Vicent Charles Vervilliers de Terret de Tin, por decir el nombre completo, pero bueno, para los amigos, Vervilliers. Y empieza, y además era un funcionario, en fin, bastante oscuro, ¿no? Trabajaba en una oficina de loterías, más tarde es administrador de un hospicio, y hasta ese momento, pues sin pena ni gloria, pues haciendo sus cosillas y poco más. Pero hay un momento en que le da por leerse las rayas de la mano, ¿no? Dice, bueno, va a un quiromante y a partir de ahí es como si se hubiera una especie de puerta dimensional, ¿no? Porque le empiezan a ocurrir todo tipo de desgracias. Claro, la quiromante tampoco vio que estaba tan zumbado. Da para ir una película de los Henson, de los que sí, de esas de muñecotes. Pues es que encajaría perfectamente. Bueno, la cosa es que Le Mansot, esta famosa vidente, esta especialista en tarot, La Mansot le lee la mano y el otro pues queda totalmente traspuesto porque le dice una serie de cosas que él no preveía, pero eso es lo de menos. Lo demás es, como pasa un poco ahora actualmente con las tablas ouijas, ¿no? Que parece que a partir de ese momento hay un antes y un después para muchas personas. Bueno, pues para este hombre, para Vervilliers, hay un antes y un después. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento él se siente perseguido. Tiene manía persecutoria, pero perseguido no por el alcalde, no por el administrador, sino por los farfadets. Y claro, no solo eso, sino que encima lo cuenta y lo escribe. Y lo va escribiendo de forma pormenorizada. Da datos y señales de quién son los farfadets, de las fechorías, incluso inventa verbos, inventa palabras. Inventa la palabra farfaderizar, farfadear, farfaderismo, o sea, todo empezaba por far. Vete al farfado. Claro, tío, estaba totalmente obsesionado con el asunto. Que llovía, era culpa de los farfadets. Que tronaba, pues los farfadets estaban por medio. Que sus gafas desaparecían, los
los farfadés. Eso, ¿sabes a qué me recuerda? Yo creo que tiene que ser como algo muy francés, ¿no? Porque esto a mí me recuerda a los pitufos. Vamos a pitufar, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces vamos a farfadear. A farfadear, ¿no? Sí, él se inventa toda una terminología porque, claro, imaginaros una persona totalmente obsesionada por este tipo de espíritus, en principio intangibles, pero que luego los va personificando, porque, claro, su locura va más. Entonces, claro, ya los farfadear no son espíritus que le van incordiando o que crean los fenómenos atmosféricos o que hacen que sus gafas desaparezcan. No, ya los ve en la gente que le rodea y además cree que todos son como súbditos y acólitos de Belcebú. Claro, ya sabe que son demonios, ¿no? Entonces se pone en manos de uno de los mejores psiquiatras de la época, que era Philippe Pinel, un reconocido médico del Hospital de la Salpêtrée. Que reconoció que los veía, seguro. Sí, al final, a Pinel, no solo no le curó, sino que Pervivir dijo que ese era un farfadé también. Claro, el Philippe Pinel, que le llamen farfadé, pues no le gustó mucho y no le encerró de milagro. Pero a cualquiera que se encontraba por la calle, él pensaba que era un farfadé camuflado. Entonces, un profesor, un médico, un tendero, un sacerdote, cualquiera de ellos era un farfadé. Bueno, Pinel decía que era el único demonio encubierto, pero que él lo había descubierto gracias a sus poderes mentales. Y tenía sus métodos, claro. Si te están persiguiendo los farfadés, al final tendrás tus métodos. Entonces, uno de sus métodos era clavar alfileres en un hígado de animal, porque se clavaba alfileres a sí mismo porque pensaba en qué partes de su cuerpo abundaban más, y en otros casos les metían unas botellitas y metía humo de tabaco, porque pensaba, no porque le desagradara, sino por todo lo contrario. El humo de tabaco les encantaba, que quedaban embriagados, y de esta forma, como quedaban tan atontados, luego les iba machacando uno a uno, ¿no? En un mortero. Bueno, este es Berbinger. En fin, hay cantidad de cosas, pero sobre todo, os podéis imaginar, al final muere solo, desquiciado, abandonado, señalado por la calle con el dedo. Mira, ahí va Berbinger. Y él, al final, dentro de su insania, quiso destruir todos aquellos libros que él había publicado, además de su propio bolsillo. No lo pudo conseguir. Algunos de esos libros, por supuesto, se escapó a la destrucción voluntaria, y por eso sabemos pues todo tipo de aventuras, desventuras que le ocurrió a este pobre hombre con los farfadés, que ya digo que es digno de un estudio psiquiátrico, pero también sociológico, y uno de las obras más delirantes de toda la literatura universal. Bueno, ahora que has dicho, y un pequeño apunto, Marcos, que déjame terminar, porque ya que estabas con un literato, me acabo de acordar de esa excentricidad de Oscar Wilde, que bueno, él cogía, y también, bueno, ya no solo por literato, sino que él era capaz de, cuando estaba en Inglaterra y en las calles de Oxford, ¿no? Él paseaba, y en lugar de pasear a un perro o a un gato o tal, él paseaba a una langosta atada, y eso lo hacía todos los días. O sea, excéntricos hay por todas partes. Yo solo conocía de Gerard de Nerval, que también acabó loco y se suicidó. Entonces iba con una langosta ahí atada. O sea, que no sabía lo de Oscar Wilde, pero fíjate qué curioso. Si miramos en escritores, ahí lo que pasa es que ya serían como manías, extravagancias, rarezas, y cada uno tenía las suyas, y sobre todo supersticiones. Hay muchísimas supersticiones alrededor de muchos de estos escritores. Antes un poco comentabais, un poco bueno, lo que decía Carlos, ¿no? De esas, un poco de gente que se adelanta, un poco pues eso, a su tiempo, y el adelantarse a su tiempo tiene sus riesgos, ¿no? Sí, es muy arriesgado. Sí, sino que se lo digan a los iluminados. Vamos a coger más casos. Knut Hamsun, por ejemplo, que fue un premio Nobel, cuando además era un buen extravagante, ¿no? Igual que Gabriel D'Annunzio. Pues Knut Hamsun dice que una vez entra en un bar de Oslo, y entonces pues le da por pedir un filete de vaca. Entonces dice, no tenemos aquí ninguna vaca. Y él compra una vaca para que la maten en ese momento y fileteen la vaca porque tenía hambre. O sea, ese tipo de rarezas en aquella época solo era propia pues de gente que pasaba un poco de los principios básicos, es decir, se sentía superior, y además lo ejercía pues con este tipo de rarezas. ¿Podría tener alguna relación los farfanés con el famoso duende español, el Martinico, que bien conoces? Sí, bueno, el Palacio de Mondeja. Sí. Bueno, no tiene mucho que ver en el sentido de que sí formaría parte de esa familia genérica llamada duendes, ¿no? Lo que pasa es que el Martinico estaría más dentro de esos frailes encapuchados, por lo menos así fue visto, ¿no? Y tú conoces bien el caso, además sería bueno que nos lo recordaras. Pero los lutins estarían, y dentro de ese subgrupo de los farfadés, estarían en esa parte más maléfica. Un poco cuando Carlos y yo escribimos el libro de duendes. Sí, pero tampoco son familiares exactamente, claro, porque están en un entorno extraño, porque tampoco
los familiares tienen que poder venderse, entregarse, donarse, son propiedad en cierto modo de la persona que los tiene. Los farfadets son un incordio, son duendes de caseros, en sentido son duendes, en nuestra nomenclatura serían duendes, pero porque viven en las casas y junto a las personas, o sea, que es lo que les distinguiría de los gnomos, pero no entraría en eso. Claro, por tanto, uno de esos raros, por ejemplo, sería el doctor Torralba. Claro, o sea, Torralba sí era el dueño de... Porque él estaba Ezequiel, asociado con un duendecillo familiar en el sentido de que era de su posesión, que era Ezequiel. Además tenía su nombre, tenía una vestimenta muy, muy característica, no era bajito, todo lo contrario, es decir, era un alto galán, un mozo. Y eso le acarrió muchísimos problemas. Claro, porque Martínico se parece mucho más a... Sería una variante de los frailecillos, de los duendes frailecillo, pero con nombre, o sea, identificados. Además, fíjate, el tema Martínico, este duende en concreto es un duende que está documentado. Bueno, y la Inquisición, además, actuó, en este caso, contra 13 niñas. En España hubo un debate muy serio sobre si los duendes tenían alma o si eran bueno, seres. Estas niñas visionaban, precisamente en el Palacio de Mondéjar, visionaban a Martínico, cómo bajaba por las escaleras vestido de fraile, y ellas mismas para oye, Martínico, levántate la falda, levántate el hábito, porque no sabemos si realmente eres un espíritu, eres un duende o eres un niño, porque tenía 12 añitos, según explicaba la niña, era un niño. Jesús, Martínico, ¿no? Tenemos pendiente un programa así de seres elementales y tal. Hay que dedicar un programa al mundo de los elfos. Sí, ¿no? Hemos estado hablando de literatos, hemos estado hablando, bueno, pues también de músicos. Pero dentro de los científicos también hay una buena dosis. Hay uno, por ejemplo, en particular que sé que te gusta, Carlos, Henry Cavendish. Sí, pero ha hecho por el mismo caso que el caso anterior, porque era mujer y porque estaba fuera realmente de su tiempo y de su época. Margaret Cavendish es muy conocida, a diferencia del caso de Lucara, que creo que es más raro. Margaret Cavendish es lo que se llamaría... Eso sí que es un ópera humano. Es decir, realmente, si no hubiera sido mujer y no hubiera sido nacido en el siglo XVII, bueno... Pura y simplemente, siendo hombre ya sería considerado uno de los grandes genios del siglo XVII. Sin embargo, el hecho de nacer mujer la perjudicó notablemente, a pesar de que tuvo cierta suerte, porque, como en el caso de otras mujeres que habían nacido en un entorno cultivado, de alto nivel, se escapaban en cierto modo de lo que era el destino habitual de las mujeres de su época. No sé, eso podría pasar desde pintoras como Sofonisba, hasta gente que tiene educación y está preparada y que aunque no se le reconociera luego su obra como se ha reconocido ahora, pero que por lo menos podían desarrollar cierto tipo de actividades vedadas en principio a su sexo, pero que sí estaban aceptadas socialmente cuando tú eras una persona de un nivel alto. Y Margaret Cavendish lo era. Ella no se apellidaba Cavendish, era el nombre de su marido, el barón de Cavendish, que es con el que se cogió el apellido. Y ella había nacido en 1627 y debido al origen noble de su marido y al trabajo que ella realizaba como tal, porque ella fue una de las damas de la corte de la reina de Francia, que era inglesa, y ella estuvo exiliada en la corte de Francia durante un tiempo porque, no dejaba de ser una realista inglesa. Cuando en 1660 cae el régimen de Cromwell y se restaura de nuevo la monarquía, ella volvió a Inglaterra. El caso de Margaret Cavendish es interesante porque Margaret Cavendish, teniendo dinero, teniendo una posición económica holgada y teniendo cierta capacidad de rodearse de gente inteligente, se permitió el lujo, que eso sí que tenía cierto riesgo, de cuestionar prácticamente todo el mundo que le rodeaba. ¿Pero con qué nivel? O sea, hablaba de astros, de ciencia, de matemática, de tecnología. Tiene un libro dedicado, en realidad es una especie como de cuentos dedicados al átomo, es decir, a la estructura atómica. Hablaba de astronomía, hablaba de matemáticas, incluso tenía la capacidad de discutir, porque ya se enfrentó en cierto modo con algunos del bloque que era la protociencia de la época, como Locke, como Hobbes, a los que con quienes no estaba de acuerdo, y además, de hecho, cuestionaba algunos de los elementos, lo que luego hemos denominado actualmente el método científico. Pero uno de los motivos por los que pasó la historia es porque en 1653 ella escribió una novela que tiene una curiosidad, y es que es una de las primeras novelas de ciencia ficción del mundo. Es decir, es una novela de fantasía, pero de fantasía científica, en la cual ella describe mundos habitados por otras especies y donde, incluso habla de cosas sorprendentes como submarinos, invasiones por el aire al Reino Unido, a lo que es el Reino Unido, a Inglaterra, entonces. Y un montón de elementos muy extraños que forman entre elementos de fantasía y de magia, pero también con un fuerte componente científico y mecánico, porque ahí hay máquinas, no son solamente seres sobrenaturales los que intervienen en un libro que realmente es muy, muy llamativo para la época en la que fue escrito.
El problema de Margaret Cavendish es que fue bastante ignorada, en cierto modo, por la sociedad de su época, porque era una mujer y porque no tenía fuerza dentro del pensamiento, no digo científico, porque hablar de ciencia en el siglo XVII todavía es arriesgado, pero sí dentro del movimiento o de la estructura intelectual de la Inglaterra y de la Francia de la época, y sí fue bastante conocida, pero desgraciadamente no dejó ningún rastro ni ninguna huella dentro de lo que fue la herencia de sus trabajos, precisamente pura y simplemente por una razón de su sexo. Margaret Cavendish es un caso de, como ha dicho muy bien David, me gusta esa palabra al principio, un aporte humano, una persona que nació absolutamente fuera de su tiempo, que desarrolló todo un montón de ideas que ahora nos hubieran parecido absolutamente normales y lógicas, pero que no tenían ningún sentido en el siglo XVII, estaba descolocada. O sea, Margaret Cavendish, yo no sé si hubiera sido más feliz ahora, pero desde luego con seguridad hubiera tenido muchísimo más éxito del que tuvo en vida. Nos estamos yendo del tiempo, pero sí que me gustaría, porque sé que a Marcos se le ha quedado dos personajes, cuanto menos, es que la verdad es que se las traen. Dos personajes, esos no son extravagantes, yo creo que es 3 pasos más allá, ¿no? Sí, es como lo siguiente, ¿no? Eso le decir ahora. No, Salvador Dalí, ¿quién no? Bueno, yo me acuerdo que... Bueno, de Salvador, por supuesto, ¿no? Que yo le veía hablar cuando antes, murió, creo, en el 88, ya muy viejecito y tal, y le oíamos hablar en esos, yo lo recuerdo ahí en blanco y negro, en esas películas de blanco y negro, y es que era absolutamente, hasta su propia manera de hablar era un espectáculo. Entonces, sí, dime, Jesús. No, iba a ser surrealísimo. Sí, no, era la forma de hablar, era increíble. Además, genio. A mucha gente sacaba de quicio porque decía, bueno, este tío que es artista, espectáculo. Bueno, pues realmente fue uno de los primeros artistas que fue con vocación de extravagante y de espectáculo. Fue el primero de todos en el siglo XX. De hecho, Andy Warhol, el famoso artista pop, le veneraba, incluso siguió sus pasos, porque acordaos que Andy Warhol llevaba una peluca, donde iba la iba montando, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Tengo aquí una descripción del famoso periodista Joaquín Soler Serrano, en 1977, que decía que es perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo y que rompe con todo, poseído por un delirio furiosamente dionisíaco y ávido de dólares. Y entonces él, Dalí, dijo, además voy a imitarle, y metafísicamente monárquico. Que hablaba así el tío dándole una serie de cosas. Bueno, David y yo hemos estado hablando de una cantidad de excentricidades de él, y bueno, pues te puedo comentar algunas de ellas. Es para hacer un programa, pero del tiempo que no vale, tenemos. Te lo digo, pero sí que me gustaría que mencionaras, por ejemplo, Salvador Dalí requiere muchísimo más tiempo, como digo, del que tenemos, sí. Pero sí que le ha seguido hasta algún que otro seguidor, un tipejo extraño que se llama, no Dalí, sino que va por el tema de Picasso. Estaríamos hablando de Picasso. Picasso, madre mía, me lo sacas a colación, porque sí, sí que es para terminar el filandón. Iba a decir con un buen sabor de boca, pero... En el mundo de los tarados. Bueno, joder, esto es para terminar no con el filandón, sino con el buen gusto de las personas, y etcétera. Bueno, resulta que este Picasso, sí, si los oyentes de la cúpula están preparados para todos, además os vamos a dejar un vídeo para que lo veáis. Es Picasso, yo no sé si por lo de Picasso, porque viene, luego sacaremos la conclusión. Resulta que este hombre pinta con su miembro, pero no sabemos con qué miembro pinta, si con su miembro viril o con qué otra clase de miembro. El caso es que hay una película, un vídeo, donde vemos a este tal Picasso pintar cuadros con su pene, ¿no? Hombre, entonces, la verdad es que es de risa, ¿eh? Sí, es de risa, pero ojo, lo hace totalmente desnudo, con unas botas así a lo vaquero y con un sombrero de cowboy, pero es que no podéis ni imaginaros qué horterada más horrible. Pero bueno, los cuadros son, aceptables. Incluso lo podéis ver en la propia película de YouTube, dura muy poquito, en que se pinta su trasero y lo imprime muy graciosamente en los cuadros. O sea, con lo es cual, un autorretrato. Sí. Autorretrato con sombrero se llama él. Sí. Y cobra unas cuantiosas sumas por los cuadros. Vamos, ahí lo dejo. Un cuadro de traca. Unas pinturas superdotadas, diríamos. Esos cuadros son la Po. Bueno, habría que verlo, habría que verlo. I'm not feeling that good myself. Boy, you shelter me, walk back right. And even now I sit and I wonder that when I think of you, I stop myself to cry. I just can't waste my time. I must get tired.
Bueno, y damos por finalizado este filandón, pero antes de despedir a todo el mundo, sí que nos gustaría hablar con un compañero que también colabora aquí con Radio 4G y que organiza en muy breve, del 6 al 8 de febrero, un congreso, el segundo congreso Más Allá, en la localidad murciana de Mazarrón. Hola, muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Antonio Pérez, como decía, es el organizador. Cuéntanos así someramente, porque además estamos como muy agobiados ya por el tiempo. Ese segundo de las fechas exactas, más o menos ponentes, dónde se puede apuntar la gente que quiera, de ese segundo congreso de parapsicología. Bien, el segundo Congreso Nacional de Parapsicología Mazarrón Más Allá, sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2015 en el Centro Cultural de Mazarrón, calle Entierro La Sardina, urbanización La Aceña. Los ponentes son Miguel Blanco, y titulará su conferencia Misterios de nuestro mundo, José Manuel Frías, Encuentros con lo desconocido, Miguel Pedrero, El enigma de las teletransportaciones y los viajes en el tiempo, Nacho Ares, El sueño de los faraones, y Jesús Callejo, alguien que creo que conocéis por ahí. Sí, lo tengo aquí a mi vera. ¿Qué pasa, Antonio? Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal? Y, bueno, sigo, que me estoy metiendo mucha prisa. Sí, venga. Y el doctor Miguel Ángel Pertierra, con experiencias cercanas a la muerte, FM, abramos la última puerta. ¿Cómo asistir? Pues es bastante fácil. Hay una cuenta corriente puesta por la asociación Aspadén, que es hacia la que va el dinero, que tiene una numeración que lo voy a decir muy rápido, 305-802-035-328-100-26277. Poner en el concepto Mazarrón Más Allá, y luego con lo que hay que hacer es mandar un correo electrónico con ese justificante a congreso@mazarrón.es. Antonio, antes de, más que para repetir el número de la cuenta, porque seguro que algún oyente que esté interesado se le va a pasar algún número y entonces la hemos fastidiado, ¿hay alguna página web, o incluso dentro de Facebook, algún sitio donde puedan ir y obtener toda esta información? Claro, David, es que no me has dejado terminar. Bueno, vale, perdona. Bueno, sigo. Hay que mandar a congresomazarrón.es, hay que mandar pues ese justificante con los nombres y apellidos de la persona que quiera estar en el congreso. ¿Por qué? Pues que el número de cuenta ese pertenece a Aspadén. Si no nos mandan a nosotros los nombres y apellidos, no le podremos hacer ni la credencial ni hacerle el diploma. Y ahora te digo, ¿cómo puede uno contactar y cómo uno puede ver los diferentes lugares donde está toda la información? Primero, en la web oficial del Congreso, www.congresomasallá.com. También en el Facebook del Congreso, Congreso Nacional Mazarrón Más Allá. También tenemos un email donde nos pueden pedir la información que quieran, info@congresomasallá.com. Un Twitter, @Mazarrón Más Allá, y también en la página web del Ayuntamiento de Mazarrón, www.mazarrón.es. Yo no me lo pienso perder, ¿eh? Estoy seguro que tú no, y el que tienes al lado me han dicho que tampoco. Bueno, haremos todo lo posible para estar ahí, porque es una cita anual, el segundo año. El primero, desgraciadamente, me lo perdí, y el segundo año, pues tengo que estar ahí, igual que tienen que estar ahí muchos de los oyentes, sobre todo los que están más cerquitas de esa comunidad murciana. Antonio Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Antena, y un abrazo fortísimo. Muchas gracias a vosotros, y espero que el abrazo nos lo demos físicamente, pues en 3 semanas. ¿Qué días son? ¿Qué días? Los días tenemos 7 y 8 de febrero de 2015, Centro Cultural de Mazarrón. 7 y 8, sábado y domingo. Perfecto. Nunca el Más Allá ha estado tan cerca. Sábado por la noche se hace el programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco, en directo, para toda la gente que quiera verlo, ahí también en el Centro Cultural. De acuerdo. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. A vosotros. Chao. Buenas noches. Chao.
Bueno, Jesús, nos vamos de tiempo. Una semana más, me gusta decir, nos fumamos los cuentos. No pasa nada, no pasa nada. Los cuentos de Callejo son inmortales, no mueren. Así que amenazo con contarlo para la próxima semana. Sí, ese cuento extravagante para la próxima semana. Bueno, u otro. U otro, exactamente. O 2 o 3, ¿no? O ninguno, ya veremos. Depende de cómo se vaya terciando. Depende. Bueno, serán más que los cuentos de Callejo, serán los cuentos comodín, ¿eh? Sí, exactamente, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, Jesús, muy buenas noches. Un placer, como siempre, hasta la próxima semana. Carlos, muy buenas noches. Pues muy buenas noches y hasta la próxima semana. Marcos. Muy buenas noches. No seáis muy normales, compañeros. No, hay que ser extravagantes. Muy buenas noches, Fermín. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en todo el programa con nosotros. Y bueno, pues hasta aquí ha durado. Gracias también a todos vosotros por acompañarnos. Os recordamos nuestra presencia en Internet, en Facebook, en la página oficial La Escóbula de la Brújula, en Twitter, @laescóbula7 y por supuesto también nuestra página web, laescóbula.com. Muy buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.